este curso, como las buenas películas, será aprovechable a posteriori, porque yo el martes era como cuando las vacas ven pasar al tren, ¿eh? No me enteraba de nada, me toca hacer ahora un nuevo visionado y con el programa encima de la pantalla para ir paso a paso, porque Vale, tranquilo que hoy justo vamos a empezar por ahí. Esto no es un proceso de lineal, esto es un proceso iterativo en el que das un paso para adelante, tres para atrás, dos pasos para adelante, uno para atrás y así vas avanzando. Entonces, yo no pretendo, esto no es una clase de que vamos a hacer juntos un proyecto, ¿vale? Esto es una clase, esto es un curso de potencialidad, o sea, de qué cosas se pueden hacer. Me sí, sí, explico. claro, claro. El objetivo es que esto, como queda grabado, además, yo creo que un poco la dinámica del curso es que queda grabado y por lo tanto tenéis ya la información preparada. Y lo interesante es que vosotros, si necesitáis esta tecnología para cualquier cosa del día a día, tengáis diciendo, vale, yo recuerdo que esto hacía tabla, o recuerdo que esto hacía planos, o recuerdo que esto guardaba en un archivo de RVT, que tengáis claros los conceptos, porque evidentemente este curso que estamos dando en 12 horas, mira, ya que estamos de off topic, estos 2 minutos voy a hacer un poquito de spam. Este curso, para que haga una idea, esto básicamente es parte, estas 12 horas forman parte de un curso básico, un curso de iniciación en modelado BIM, ¿vale? No es un curso de modelado como tal, porque el primer día fue un curso, fue una presentación como tal, y el caso es que tú, como mínimo, cuando tú tienes un curso de iniciación, el más básico del mundo, el más básico de todos, que es el curso de iniciación, ¿vale? Que estará. El Essential, este de aquí. Este es como el esencial, ¿no? El curso básico para el ABC del BIM, ¿vale? Pues bien, este tiene ya una duración de 40 horas, para que te haga una idea. Y básicamente el contenido lo tenía aquí. Introducción y conceptos fundamentales, que es lo que el primer día. El interfaz, que es lo que vimos el día anterior. Objetos y referencia y vista, que lo veremos ya el día siguiente. Después vamos a ver todo el tema de habitaciones, creación de espacios, etcétera, etcétera, que estará por aquí. Conceptos básicos de familia y el tema de biblioteca y ventanas, huecos y puertas. O sea, vamos a ir como picoteando de un contenido que se da en 40 horas. Por lo tanto, ni con 40 horas tendríamos para abarcar lo profundísimo que es esto, ni tampoco se pretende. O sea, lo que se pretende es que sea una primera toma de contacto para algunos o un refuerzo de conceptos para otros, de verlo de manera adecuada y que resuelvan dudas de las cosas que siempre han tenido y que entienda que esto es un proceso para especialización, si estáis empezando, bastante largo, por desgracia. Ahora, cuando tú te dedicas a dibujar, sea para arquitectura, ingeniería, geología, cualquier tipo de rama técnica que necesite esta tecnología, yo creo que queda de manifiesto en las dos primeras clases que es más que recomendable, o sea, que es más que interesante actualizarse. Es como el que dibujaba a lápiz y le enseñó el ordenador de primera, dice, esto es una locura, yo cómo voy a saber esto es una marcianada, y después ya cuando te pones a dibujar al ordenador y sabes de qué va el tema, dices, es que esto como yo no lo he conocido antes. Pues es un poco eso, esa es la sensación que tienes luego, ¿vale? Entonces, primero, no agobiaros, esto es una píldora muy concentrada, por desgracia, de lo que supone un proceso largo y complejo de aprendizaje para abarcarlo con total soltura, pero yo creo que va a ser más que suficiente cuando tengáis el concepto general para, uno, poder instalar el programa. A mí me ha parecido un éxito rotundo que todavía ninguno me estáis preguntando, oye, no he podido instalar el programa, ¿cómo lo hago? O sea, que hayáis podido todos instalar el programa casi a la primera, eso ya ha sido un pelotazo. La Sí, yo segunda, el fallo que me dio el martes, la descarga era corta cuando fui a instalarlo tal, luego cuando se me sí, eso es instaló porque eran ya las 9 de la noche, o sea, pero que... se habrá cortado la descarga, porque se habrá ido internet un segundo y por eso no se ha terminado de descargar. Pero es eso, que si habéis tenido la instalación del programa, habéis hecho el cuestionario, habéis visto la primera presentación y estamos ya funcionando con el programa en 4 horas, o sea, en 4 horas tú en un curso de BIM no haces ni por enseñar la primera parte, o sea, vamos lanzadísimos, o sea, yo en 4 horas este curso que os he dicho monográfico, básico, esencial, son 10 clases de 4 horas. O sea, aquí estamos hablando de que en la primera clase vemos solamente la introducción y conceptos fundamentales. Entonces, claro, va realmente al ritmo de que todo el mundo vaya haciéndolo todo paso a paso. Entonces,
estamos yendo a un ritmo de que os dé tiempo a ver una parte interesante o la parte que yo considero que es la más útil, pero claro, a cambio de tenerlo grabado y a lo mejor tener que revisionar cosas Sí, si sí. mañana tienes que volver a repetirlo. O sea, eso yo doy por hecho, yo cuando hablaba con el equipo de Carlos se lo decía, digo, el curso está muy bien, el curso del enfoque yo creo que es óptimo, pero tenéis que entender que el objetivo del curso es iniciación. Y dicen, sí, 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 iniciación. Pues ya está, iniciación, es lo que estamos en ello, ¿vale? También el perfil además suele ser este, que gente que se quiere iniciar, que a lo mejor necesita solo un poquito de arranque para ellos mismos tener los conceptos claros y saber lo que se puede y lo que no. Y a partir de ahí, pues bueno, hasta donde se llegue, ¿no? Es Hay lo que gente que decía en el llega, primer día, presentar la metodología, que es una metodología nueva, que es claro, una claro, metodología integral, y eso se está consiguiendo. O sea, que eso yo creo que es el objetivo, que entendáis de que hay, que os pregunte, porque además yo con la administración tengo muchas trabas, sobre todo con administrativos, con gente de proyectos, y me dedico mucho a preparar convocatorias de proyectos y a dar mucha formación en BIM subvencionada, y al final te das cuenta de que incluso la gente de la administración, la gente que está metida en la gestión de papeleo, también que sepan algo de BIM es interesante porque les llega esa sigla y no tienen ni puñetera idea de qué significa, ni tampoco lo valoran. Entonces, y por desgracia aquí en Extremadura está llegando mucho más lento. Aquí los cursos en Madrid, en Sevilla, en Málaga, se dan por cientos de cursos, cientos de personas a la semana, y aquí en Extremadura, excepto el máster que está allí en Cáceres, poquito más hay que tú puedas, digamos, montarte, cosas esporádicas como esta. Entonces yo creo que es de valorar que aunque sea poco, pues se vaya poco por sacando. Vale, pues mira, como son ya -20 y tampoco tenemos mucho tiempo, son un par de horas solo, vamos a avanzar, ¿vale? Y esto queda grabado, o sea que podéis, si alguien se incorpora luego, pues lo verá luego. El objetivo de hoy básicamente consiste en seguir un poco el planning marcado, que yo creo que vamos bastante bien y está siendo bastante realista respecto a lo que el tiempo que tenemos. Y para el día hoy tenemos lo que es el modelado básico número 2, que sería la inserción de familia y las habitaciones, ¿vale? Ya vimos el primer día el tema de la interfaz. La interfaz realmente a mí lo que me sirve es como hilo conductor, como presentación, es como la segunda presentación, pero en este caso es la presentación como de la herramienta en sí, como de, digamos, de que tengáis, voy a bajar esto, por cierto, ahora, así chiquitito, y la herramienta, lo de ayer, fue básicamente para explicaros qué cosas están en la herramienta y qué cosas son las importantes. En toda herramienta BIM tendréis un navegador de proyectos y en toda herramienta BIM tendréis una barra de propiedades y tendréis una serie de, digamos, de interfaz que es interesante tener relación con el mismo. Evidentemente no os vais a acordar, pues si dónde era la vista 3D, que cómo movía la vista 3D, que cómo movía un plano, cómo movía un nivel, cómo copiaba y pegaba. Todo eso no es importante porque lo iréis olvidando y recordando de manera continua. Lo que sí me interesa que entendáis es que esa clase del día anterior nos ha servido para que todos y cada uno de nosotros tengamos ya el programa instalado. Eso hace que tú con el programa instalado ya puedas ir derivando hacia las diferentes cosas que se pueden hacer. Entre ellas, lo más sencillo, lo más obvio, es empezar a dibujar, empezar a modelar. El día anterior lo que hicimos fue, como inicio, la colocación de un muro, ¿vale? Uno o varios muros que de manera muy, muy sencilla le dimos aquí a muro y casi sin mirar y sin nada dibujamos aquí unas líneas o una línea y estuvimos, digamos, haciendo nuestras primeras pruebas, ¿vale? Esto ya vimos que lo hicimos sobre todo para ver la interfaz cómo era y terminando el comando con escape podemos dibujar muros, ¿vale? Es importante que entendáis que todo empieza con los muros. ¿Por qué? Porque realmente lo que a ti te sirve como delimitador de espacios, como alojamiento para familias y como elemento más importante, sobre todo si estamos hablando de construcción, son los elementos verticales, ¿vale? Tú con los elementos verticales puedes definir un envolvente de manera mucho más coherente o más útil que si te pones a colocar suelos. Me explico. Si yo colocara, por ejemplo, un suelo, ¿vale? Y lo colocara por aquí, este suelo, que ahora veremos cómo se coloca juntos, este suelo realmente no me va a posibilitar ni colocar puertas, ni colocar ventanas, ni colocar una habitación, ni colocar nada, digamos, que esté encima de lo mismo. No es, digamos, anfitrión de ningún elemento importante. Sin embargo, ya vimos que los muros pueden alojar ventanas, pueden alojar puertas, pueden alojar muchos elementos a los que ya vimos se llaman familias. ¿Por qué se llaman familias? Pues muy fácil, porque uno puede derivar de otro.
porque dentro de la misma familia los hay altos, los hay bajos, los hay rubios, los hay morenos, pero todos se parecen entre sí. Ese parecido razonable es lo que hace que se llamen familias o family en inglés. Esta familia se refiere básicamente a lo que los bloques de CAD solemos, digamos, referenciar. Es decir, los bloques de CAD son elementos que tú traes desde fuera del programa a el archivo para poder trabajar menos, para traértelo ya hecho, y las familias tienen el mismo cometido. El cometido que tienen es que tú puedas insertar elementos desde fuera sin necesidad de hacerlos tú, que la gente trabaje por ti. Segundo gran beneficio del BIM. Es decir, el BIM se tarda poco porque hay muchas cosas que ya están preparadas, que ya están hechas, ¿de acuerdo? Bien, esta familia ya vimos el día anterior que se llaman o que se denominan como archivos RFA. RFA era el tipo de archivo al que se llamaban la familia como elemento específico o, por así decirlo, los bloques del BIM, ¿de acuerdo? Hoy veremos cómo trabajan con ella y de qué manera podemos funcionar. Las familias que tenemos en BIM pueden ser de tres tipos, mejor dicho, son de tres tipos. Las más comunes, las más conocidas y las más útiles son las familias cargables. ¿Qué es una familia cargable? Una familia cargable es la que se puede importar, la que se puede, digamos, traer desde fuera, ¿de acuerdo? Una familia cargable es ni más ni menos toda familia que yo pueda traer desde fuera a mi programa. Esta familia tenéis varias maneras de cargarlas o de utilizarlas dentro de vuestro programa. La primera opción que tenéis es cargarlas como puertas, como ventanas o incluso como componentes. Aquí en el apartado de arquitectura tenéis puerta, ventana, componente. Cada una de estas puertas, ventanas y componentes, incluso otros más como pilares y otros que veremos más adelante, son familias cargables. ¿Qué significa familias cargables? Significa que yo puedo cargar la familia, por ejemplo, si yo doy arquitectura, componente, puedo cargar la familia y buscar en mi ordenador qué familia es la que puedo encontrar. En este caso son familias RFA, como estáis viendo aquí. RFA. Bien, por defecto, Revit tiene una librería de familia instalada en vuestro ordenador cuando instaláis el programa por defecto. Es decir, en la ventana de instalación, install Revit 2021, en la ventana de instalación de Revit 2021, tenéis el listado de cosas que se instalan. Aquí tenéis el listado de cosas que se instalan. Entre ellas se instalan las familias, los materiales y alguno que otro componente externo. Pues bien, cuando habéis instalado el programa, esta familia, o lo que son las familias de Revit, son las que podéis deambular, las que podéis cotillear cuando le dais a cargar una nueva puerta, cargar una nueva ventana, cargar un nuevo componente. Y todas ellas, que son, como estáis viendo, archivos RFA, son familias externas de muchísimos tipos, de muchísimas diferentes opciones, ¿vale? Tenéis ventanas, tenéis puertas, tenéis todo tipo de elementos de mobiliario, todos estos elementos, digamos que vienen precargados con Revit, aunque tenéis que cargarlos de manera manual. No aparece aquí dentro con un menú ya prehecho, sino que tenéis que buscarlos en vuestro ordenador. Realmente, donde se instala en vuestro ordenador es en C, Program Data, Autodesk, Revit 2020 o 2021, depende de la versión, librería, español, y ya aparece todo en español, todo lo que es la librería en sí. Estas, como digo, son RFAs que ya están hechos, ¿de acuerdo? Y yo puedo seleccionar. La única advertencia que os haré respecto a las familias es que las familias entre ellas no son compatibles. Me explico. Si yo digo aquí a cancelar y yo ahora le digo que arquitectura, puerta, y busco una puerta nueva, aquí en cargar familia, busco una puerta nueva y me voy a la carpeta de familias, ¿de acuerdo? A la librería de familias que aparecerá por defecto aquí en
en la carpeta, podéis buscar por la P de Pamplona, podéis buscar la palabra puerta y aquí aparecen las puertas, tanto internas como externas, las puertas que podéis cargar. Hay varios tipos de puertas, muchos de ellos, y podemos cargar, por ejemplo, esta puerta doble con esta ventana. Le puedo dar a abrir, ¿vale? Y cuando abra esta puerta, ¿vale? Me carga la puerta y puedo colocarla en cualquier elemento constructivo que yo haya colocado, ¿vale? Hasta aquí todo fácil. Bien, esto es un poco lo que normalmente haréis. Seleccionar el tipo de familia que queréis trabajar, buscaréis en cargar familia el tipo de familia que es más interesante, lo seleccionaréis y lo colocaréis. Sin embargo, si habéis dicho que vais a cargar una puerta y en realidad por equivocación u olvido colocáis una ventana, porque empezáis con las puertas, no encontráis nada y seleccionáis una ventana, os aparecerá, digamos, el siguiente error. Te dice que no es posible cargar algunos o ninguno de los archivos de familia debido a que usted debe seleccionar una categoría de puerta. Es decir, las familias están categorizadas. Las familias tienen una etiqueta, tienen un código de barras, tienen una predisposición a que se usen solo de la manera que están preconcebidas. Las puertas son puertas, las ventanas son ventanas, los muebles son muebles y así de manera continua. ¿Por qué? Porque si yo coloco una puerta y en lugar de colocar puerta coloco ventana, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento esa ventana que la cuento, como ventana que es o como puerta que la estoy cargando. Y por lo tanto, veréis incongruencia en la información del archivo, ¿de acuerdo? Entonces, entender que las familias que vamos a cargar siempre tienen que estar categorizadas de manera correcta. Y categorías en sí no hay tantas. ¿Por qué? Porque cuando yo cargo una puerta, efectivamente tengo que cargar una puerta. O cuando cargo una ventana, tengo que cargar una ventana. Sin embargo, cuando cargo algo más que no sea puerta o ventana, lo llamaré componente. Componente es todo tipo de familia random, todo tipo de familia diferente a ventana y puerta, en la cual ahí ya está metido todo en el mismo saco y da igual, cuando selecciono componente, cargar familia, me da igual que cargue un conducto, que cargue un cable eléctrico, que cargue una iluminación o que cargue un mueble de obra. Cargue lo que cargue, al estar como componente se cargará correctamente y podré utilizarlo sin problema en mi proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, la primera y más utilizada familia que vamos a aprender es la familia cargable. Es cargable porque la cargo desde fuera del programa. Yo importo desde fuera del programa un archivo RFA que me sirve para mejorar mi proyecto sin yo despeinarme, sin yo hacer nada. Yo no estoy dibujando esta encimera. La encimera ya viene dibujada por defecto. Bien. Esta familia cargable, como digo, tenéis un gran abanico dentro de lo que sería la biblioteca de Revit, ¿vale? La biblioteca de Revit tiene miles de familias preparadas para utilizarse. Con el programa ya vienen todas estas familias. ¿Qué pasa? Que si este proceso os parece suficientemente interesante, cuando os diga que realmente esto no es ni la punta del iceberg, os va a sorprender. Es decir, evidentemente Revit, por muy bueno que sea el programa, no puede tener todas las puertas hechas, todos los muebles hechos, ni todas las ventanas hechas. Obviamente, es imposible tener todo el catálogo constructivo mundial metido en un solo programa. Por lo tanto, lo más interesante que vamos a hacer hoy, con diferencia, es darnos cuenta que existen una gran cantidad de familias de Revit online, ¿de acuerdo? Uno de los repositorios más interesantes o el más grande de todos es BIMobject. BIMobject, entre otros muchos repositorios que existen, es un repositorio para buscar familias de BIM. Es decir, todo tipo de familia, por muy complicada que sea, por muy rara que sea,
probablemente la encontréis en BinObject. Organizada por fabricantes, organizada por regiones, por tipo de archivo, incluso por tipo de objeto, para que sepáis todo tipo de elementos que podéis descargar. Por ejemplo, si queréis descargar una ventana Velux, ¿vale? Buscáis Velux y os aparece todo el catálogo de Velux para que seleccionéis el producto que creéis que más os cuadra. Si seleccionáis, por ejemplo, de, no sé, lo estoy diciendo a huevo, de Lamp, por ejemplo, que es una marca de luminaria, aquí tenéis luminarias de Lamp, todas las que se os ocurra. Si ponéis, por ejemplo, no sé, Daikin, ¿vale? Aquí tenéis todo tipo de unidades de Daikin para poder utilizarlas en vuestro proyecto. Y así con lo que se os ocurra, porcelanosa, ¿vale? Es decir, ahora mismo hay mucho trabajo y mucha, digamos, predisposición a las empresas a hacer familias de BIM. ¿Por qué? Porque si yo hago la familia BIM de mi producto, pasan dos cosas. Una, que mi producto lo va a colocar la gente de manera más fácil, porque si le pongo las cosas fáciles para que mi producto aparezca dentro de su proyecto, pues lógicamente se utilizará más. Para mí es más sencillo si me dan ya puesto el grifo, me lo dan hecho, así yo tengo que modelar y hacer el grifo. Sin embargo, otra de las cosas interesantes es que además de esto, además de que yo pueda descargarme el archivo IFC que ya vimos el día anterior o el archivo IRFA, que es el que vamos a utilizar siempre, el archivo IRFA, el que nosotros solemos utilizar, lo que tenéis que entender es que una vez que además el usuario ya tiene el trabajo hecho, además lo que nos sirve es para ahorrarnos el conocimiento del material. Me explico, nadie sabe de todo. Es imposible que yo sepa o busque todas las características constructivas, por ejemplo, de este lavabo. No solo las dimensiones, sino todo. Cómo está hecho, de qué material, de qué color, de qué cromado, etcétera, etcétera. Qué URL del producto, todo lo que veíamos el día anterior respecto a la información del BIM. Entonces, claro, estos productos, si los utilizáis ya directamente del fabricante, son ya familias que están en un lot 400, que es justo lo que querréis. Querréis no marearos, sino que esté el producto ya listo para usarse, pero no solo que esté listo para usarse, sino que querréis también es que además de que esté listo para usarse, esté completo. Y nadie mejor que el propio fabricante para completar esta información, porque vosotros, insisto, no os vais a pegar el curre porque a lo mejor hay datos que no aparecen ni siquiera en sus catálogos. Por eso, lo más interesante siempre para este tipo de productos es ir directamente al fabricante. Y como entenderéis, profesionaliza muchísimo el modelado. Que tú trates directamente con el fabricante te dé lo que tú necesitas y a la vez este producto esté totalmente descrito en tu proyecto, pues hace que todo funcione de puta madre. ¿De acuerdo? Es cómo funciona realmente todo, porque si no, realmente no estás dibujando cosas que no tienen categoría, que no tienen nombre, no tienen, digamos, toda la información. Por ejemplo, como os decía, en este producto, en el producto que hemos descargado, en este lavabo, que puede ser, como digo, lo que os apetezca, aquí está. Cuando lo descargáis, por cierto, hay que actualizarlo porque normalmente está en versiones anteriores. Cuando os vais a la información del mismo, ¿de acuerdo? Cuando os vais, digamos, a su descripción, pues claro, está completa. ¿Por qué? Pues porque básicamente, si tú pulsas encima, aparece, digamos, toda la información que vimos el día anterior. Aparece la URL, aparece todo, parámetros completos, aparece todos los nombres, todos los códigos, página web, aparece el manufacturador, la altura, la SNK del producto, el nombre del producto, el código donde está descargado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aparece, digamos, todo muy completo, de tal manera que podéis saber exactamente incluso el código con el que está construido. ¿De acuerdo? Bien, pues este sería un poco el trabajo con el primer tipo de familias, que son las familias cargables. ¿De acuerdo? Estas son, como digo, las más usuales, las que cuando hablamos de familias son las que suelen, digamos, la gente hablar, ¿vale? Las familias cargables o las familias por defecto. Bien, pero además de las familias cargables, existen dos tipos de familia más. Existen, como digo, las familias cargables, pero también hay otro tipo de familias muy importantes que son las familias de sistema. Voy poniendo por aquí el ejemplo, el esquema para que os quede claro.
Revit, tipos de familia. ¿Vale? Hay una imagen muy característica que es esto de aquí, ¿vale? Que ahora hablaremos de esta imagen que es muy típica, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis, ¿vale? Aquí tenéis la jerarquía también, para que ahora hablaremos de la jerarquía también. Bueno, a lo que iba es que esto se ve un poco muy viejo. Familias, Revit, tipos, ¿vale? Aquí estamos. Bien. Entonces, lo que yo quería decir con esto es que además de tener las familias cargables, hay familias que no hace falta cargarlas, como por ejemplo los muros. Yo no me he traído de ninguna biblioteca externa los muros, ¿de acuerdo? Yo le doy aquí a muro y no puedo cargar el muro. El muro puedo modificarlo y puedo hacer cambios, pero no puedo irme fuera y cargar el muro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el muro es una tipología de familia diferente a las de antes. Antes hemos hablado de las familias cargables, que son las más numerosas y las más atractivas, en las que entendemos como familias en sí, y las familias de sistema o familias que ya están metidas en el programa son aquellos elementos constructivos los cuales no hace falta cargarlos porque están embebidos, están integrados dentro de la jerarquía, dentro del trabajo del programa. Los vais a diferenciar muy fácil porque son muy fáciles de ver. Son principalmente los muros, los suelos, las cubiertas y las barandillas. Punto. No hay más. ¿De acuerdo? Y las barandillas ya veremos que son un poco híbridos. ¿De acuerdo? Primero, muros, suelos, cubiertas y barandillas. Esas son las principales. O sea, lo que define el cascarón del edificio. Digamos que si vas a hacer una construcción, el elemento básico es el suelo, ¿vale? Sin un suelo no tiene, digamos, nada. Una carretera o un puente principalmente es un suelo, ni más ni menos. Y si tienes un edificio, tendrás muros y tendrás una cubierta al menos. Entonces, elementos mínimos, elementos que definen como mínimo un elemento básico, un elemento mínimo de elemento terminado, elemento cerrado, va a ser los muros, los suelos y las cubiertas. Pero ninguno de ellos, ni muros, cubiertas ni suelos, van a tener que cargar nada. No es un elemento cargable, es un elemento de sistema. Es un elemento de sistema porque yo directamente los utilizo sin necesidad de traer nada de fuera. Ya está en el sistema, ya está alojado dentro de mi ordenador, ¿de acuerdo? Entonces puedo, como estáis viendo, construir una cubierta, un suelo y una pared sin necesidad de cargar nada. Sin embargo, si voy a poner una ventana, esta ventana tiene que venir de fuera. Tiene que venir de fuera significa que necesito darle aquí a ventana, necesito cargar familia y necesito buscar una ventana para ponerla ahí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa es la diferencia entre las familias cargables y las familias de sistema. El 99,9% son o familias cargables o familias de sistema. Ya depende del edificio. Si el edificio tiene mucho muro, pues tendrá muchas familias de sistema. Si tiene muchos elementos de ventana y muchos detallitos, pues tendrá más familias cargables, ¿de acuerdo? Bien, este sería, digamos, los dos tipos de familia principales. Y el último tipo de familia, que es muy extraño, muy raro y casi nunca se da, es muy raro que lo utilicéis, son las familias in situ. Las familias in situ son muy poco recomendables, son muy poco utilizadas y a la vez tienen un uso muy concreto. Las familias modeladas in situ son aquellas familias las cuales no pueden ser cargables porque el uso que tienen es muy esporádico, o sea, estamos hablando de elementos que se tienen que adherir a la forma del edificio, o sea, elementos que no son reproducibles, que no se compran, sino que se hacen a medida, y son elementos que no están compuestos por muros, por puertas, por techos, por suelos, por elementos que ya hemos dicho anteriormente. Normalmente se refieren a elementos de mobiliario o elementos auxiliares, los cuales, en lugar de hacerlos como elemento importable o elemento de familia cargable, se introducen como una especie de escultura o una especie de dibujo hecho a medida. Para hacer una familia in situ,
tendremos que seleccionar primero a qué categoría va a pertenecer, o sea, a qué rama del árbol va a incluirse, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, mobiliario, y cuando lo tengo ya colocado, puedo dibujarla como si fuera un dibujo tridimensional, pero que en principio va a ser como una especie de mueble. Es como si tú modelas un mueble hecho a medida dentro de tu edificio, ¿de acuerdo? Primero hacemos las líneas, hacemos, por así decirlo, un cuadradito, y cuando está la línea, esta línea podremos extruirla, podremos hacer, digamos, muchas cosas con ella. Bien, Perdona, Berna, sí, solo una sí, cosilla. Es que me he sí, desconectado el micro y me he reiniciado un par de minutos. sí, ¿Has sí, sí. visto la pregunta del chat? Ah, pues no, perdonadme. Ah, Es que vale. no sé por qué no aparece el chat, tío. No, Aparece el chat. era Eduardo que lo ha preguntado antes. Sí, sí, Entonces, aparece el chat muy, muy escondido y no aparece como aviso y se me pasa, lo vale. siento. No, Vale, no te preocupes. Yo te aviso. bien. A ver, Eduardo, efectivamente hay un... A ver, no es que sea un problema, sino que esto yo suponía que a alguien le podía dar algún problema. No pasa nada, te cuento. Como tú estás viendo, ¿vale? Es posible que si estás siguiendo la clase, si tú cargas el programa, le das aquí a arquitectura y le das a componente, ¿vale? Le das a componente y cargamos una familia, es muy probable, como tú estás diciendo, que te pase esto, ¿no? Que tú vayas a cargar la familia y la familia no se haya instalado en la carpeta por defecto que viene en el programa. Yo, de hecho, lo he dejado así para que tú lo puedas ver. Solamente aparece prefabricado estructural. ¿Eso por qué se debe? Porque solamente tienes esta carpeta. Fijaros, esto se debe a que cuando tú estás instalando el programa, cuando tú le has dado a instalar el programa, la parte de familias la has desactivado. Es decir, has pedido que se instale el programa, pero le has pedido que no se instale la familia de Revit. O sea, en definitiva, esa importación o esa copia de las familias desde el instalador a tu ordenador no se ha realizado. ¿Cómo lo puedo solucionar? Lo podéis solucionar corriendo de nuevo la instalación y cuando lo instaléis, cercioraros, confiar y revisar que las familias de Revit 2021 se han instalado. Correcto, ¿vale? Genial, pues te has dado cuenta tú solo. Si soy tan pesado que al final os vais a aprender casi por pesadero que soy, si no tiene más, repito siempre lo mismo en realidad. O sea que al fin y al cabo siempre se explican eso. Échale un vistazo y nada, con que lo marque y le dé a instalar, verás cómo se graba. Además, la instalación de las familias es solamente un copia-pega, o sea, podría valer simplemente copiando y pegando de otro ordenador. Cuando estamos en una clase presencial y alguien tiene muchos problemas instalando la familia, lo que hacemos a veces como solución drástica es coger un pendrive, copiarla de un ordenador y pegarla en el otro, porque es exactamente eso lo que necesita. Solamente necesita tenerlas en tu ordenador. No hace falta instalarlas como tales, copiarlas solo. Vale. Esto serían las tres tipos de familias. Recopilamos. Familias de cargables. Las familias cargables son las RFA. Las familias que en principio son las más usuales y son las que se cargan con puertas, ventanas y componentes, ¿de acuerdo? Son las familias que normalmente tenemos rondando por nuestro ordenador en la carpeta de Revit y, muy importante, en los repositorios que tenemos online, ¿vale? Existen carpetas de familia Bin Object RFA, pues a patadas, o sea, existe la plataforma Bin Object, que es la más importante, pero después hay un montón de repositorios de familia, ¿vale? ¿De acuerdo? Está, por ejemplo, BinTool, Bimética, hay varias, incluso los mismos fabricantes. Si te vas al apartado de Bin de cada fabricante, tiene su apartado de Bin, aunque muchos de ellos ya te remiten a Bin Object, pero pueden tener su propio apartado. Y al final, el objetivo es que tú puedas trabajar con elementos propios, ¿vale? La segunda familia o la segunda tipología de elementos, que son los elementos de sistema, en este caso muros, suelos y techos o cubierta, ¿vale? Lo que sean elementos horizontales de cubierta. Ahora veremos la diferencia entre cubierta y techo. Y también de manera colateral barandilla. La barandilla tenéis que entender que es una especie de como de murito, ¿no? De muro a medias, ¿no? Ya veremos la diferencia entre muros y barandilla y entre cubierta y techo, que eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Vale, este sería, digamos, un poco la explicación. La última sería la modelos in situ, que como os decía, son familias que están pensadas para
modelarse de manera específica, como si estuvieran hechas a medida, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es que sea una opción muy usual, pero que entendáis que podríais hacer un elemento a medida si quisierais hacerlo a partir de la familia. Como digo, esto es menos común. Lo normal es que al principio os pongáis a hacer familias cargables o familias de sistema, porque claro, evidentemente hacer una geometría 3D a partir de esto, pues lógicamente tarda un poquito, ¿vale? Digamos que es un proceso más tedioso y sobre todo, lo más importante de las familias cargables es que de las familias, perdón, in situ, es que las familias in situ no son cargables. Me explico. Imaginaros que hago un sofá, voy a hacer un sofá un poquito menos feo, sofá, un puff o algo parecido, con este cubito, ¿vale? No preocuparos que esto no lo vais a tener que hacer nunca. Y se te va un poquito la olla y te dedicas a hacer, pues eso, pues un boceto del camino y haces clac, 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 clac. Y hace aquí un par de líneas así un poco sinuosas. Este sería el camino. Y ahora, vale, voy a hacer el camino con una sola curva. Y ahora voy a poner, efectivamente, va a poner el perfil número 1, que va a ser, digamos, un boceto y tal. Evito el perfil y meto aquí un perfil tal que así, este sería 1, y ahora edito el perfil número 2, que va aquí en el perfil, y pongo un circulito por aquí, y he decidido hacer esto como, ¿vale? Esto es, digamos, mi mueble, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerlo aquí en la cota asociada. Entonces, como modelar, podéis modelar casi lo que queráis. Ahora, el problema está en que cuando tú lo tienes terminado, cuando tú has hecho todo el trabajo de modelar algo a medida, este trabajo no lo vas a poder reproducir en otro proyecto. Por lo tanto, no tiene sentido que hagáis ni elementos de mobiliario ni elementos de modelado in situ, porque no lo vais a poder sacar para otro proyecto. Por lo tanto, el modelado in situ se queda solamente para casos súper excepcionales, súper esporádicos y súper especiales. Mira, para que hagáis una idea, yo la única vez que he utilizado modelados in situ en 10 años utilizando BIM prácticamente todos los días ha sido cuando tuve que modelar la Catedral de Plasencia, y en la Catedral de Plasencia hay un banco corrido, ¿vale? En la parte trasera, ¿vale? A ver si me salen todas las fotos y os enseño dónde es. En la parte trasera de la Catedral de Plasencia, aquí es, justo aquí. Aquí hay un banco corrido, aquí a todo lo alrededor de la catedral. A ver si lo veo aquí en una imagen. Hay un banco corrido en toda la trasera de la catedral, que es este banco corrido, ¿lo veis? Que está aquí alrededor, dándole la vuelta. Pues hicimos toda la catedral con todo su decoración, con toda su historia, porque hicimos un cálculo de iluminación bastante completo. Y cuando hicimos el banco, nos dimos cuenta que este banco no era parte del muro, tampoco era un mueble, tampoco era cargable. Y dijimos, pues vale, pues esto sí es una familia in situ, porque era muy fácil de modelar, porque en sí es como una especie de extrusión alrededor del edificio, forma parte del edificio y no lo voy a volver a usar en mi vida, porque este banco es de aquí y es que no lo voy a volver a utilizar. Por lo tanto, me da igual que sea una familia cargable. ¿De acuerdo? Esto es un claro ejemplo, pero claro, de toda una catedral, un banquito chiquito, pues la verdad que no tiene mucho sentido. Pero bueno, la verdad que no tiene mucho más uso, ¿vale? Por lo tanto, que tengan en cuenta esto. Lo dicho, familia cargable, de sistema y in situ. De hecho, esta es pregunta de examen siempre. Los tipos de familia, ¿vale? Los diferentes tipos de familia es pregunta de examen clásica del BIM, ¿vale? De Revit, ¿vale? Pues eso, familia de sistema, ¿vale? Que ya hemos dicho, muros, cubiertas, suelos, etcétera. Familia de sistema. Familias cargables, ya hemos hablado. Componente de edificación, componente de sistema y las familias in situ. Esas tres son las importantes. Las in situ siempre las peores o las menos importantes. Bien, ya tenemos claro lo mínimo que son las familias, los tres tipos de familias y por qué hay cosas que se cargan desde fuera y cosas que ya están metidas dentro. ¿De acuerdo? Vuelvo a planta baja y vamos a seguir hacia adelante. Una vez que tenemos claro los tres tipos de familia, vamos a hacer un pequeño ejemplo de uso de la misma, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño recinto, una pequeña elemento cerrado completamente y vamos a intentar
colocarle sus elementos completos, ¿vale? Vamos a hacer un cuadrado, ¿vale? Con un suelo, vamos a hacer las paredes y vamos a hacerle el techo. Todo este trabajo lo vamos a hacer desde la planta baja que trabajamos el día anterior hasta la planta primera que trabajamos el día anterior. Vamos a hacer, digamos, un edificio de una sola planta que vaya desde la planta baja hasta la planta primera con una forma libre, que no tenga que ser muy complicado, con el objetivo de ver varias cosas. Lo primero que quiero que veáis es cómo se modela o cómo se dibuja cada una de las 3 familias de sistemas más importantes. O sea, los muros, los suelos y las cubiertas. Veréis que tienen cosas similares y cosas diferentes. Eso sería lo primero que vamos a hacer. Después lo que vamos a hacer va a ser asignarle algunos elementos de cargables, algunas familias cargables, alguna ventana, alguna puerta que os venga bien. Y por último, vamos a colocar las estancias y habitaciones. Vamos a ver cómo elementos cerrados pueden constituir recintos o espacios o habitaciones. Ya veremos la diferencia entre todo eso. Bien, empezamos. Lo primero, como os dije, siempre son los muros, o lo más interesante que siempre son los muros. Los muros son los más fáciles de usar, los más asequibles y a la vez son los que normalmente suelen ser más importantes. Entonces, cuando yo estoy dibujando un muro, yo le doy aquí arquitectura muro y automáticamente aparece aquí una ventana nueva que se llama modificar, colocar muro, ¿vale? Esto es súper importante que estéis atentos cada vez que estéis haciendo algo y aparezca aquí en verde una pestaña, porque si estáis con la pestaña en verde, lo que significa es que estáis con un comando cargado. Os pongo un ejemplo. Cuando estáis trabajando en CAD, normalmente este CAD, cuando lo usáis, tenéis comandos, ¿no? Si yo aquí abajo en la barra de comandos pongo línea, por ejemplo, y empiezo a dibujar una línea, ahora mismo estoy dibujando una línea. Por lo tanto, cuando estoy dibujando una línea, si yo vuelvo a escribir, por ejemplo, círculo, esta línea no sabe qué significa círculo. Estoy dentro del comando línea. ¿Por qué le escribo círculo? No lo sé, no sé qué me estás contando. No sé qué me estás pidiendo. Hasta que no le di a escape y termine la línea, no puedo escribir círculo y empezar con el círculo. Vale, esto todo el mundo lo entiende, ¿verdad que sí, no? Es un proceso bastante obvio, que es que hasta que no terminas una cosa no puedes empezar con la otra. Eso pasa en cualquier programa, sea de CAD, de Bing o de Word o de lo que sea, ¿vale? Cualquier programa informático, hasta que no terminas el comando no puedes empezar otro. Pues bien, cuando tú estás trabajando en Bing, uno de los errores principales es que estáis realizando un proceso, por ejemplo, dibujando un muro, y le dais aquí a muros, arranca el proceso de la colocación del muro y, mientras tanto, intenta hacer otra cosa. Si mientras tanto intenta hacer otra cosa, es muy probable que no te deje, del mismo modo que cuando estabas dibujando una línea y a mitad de la línea dibujabas círculo o hacías un círculo, no te deja cambiar a círculo, ¿de acuerdo? Entonces esto es lo que yo quiero que entendáis. Por eso mismo, es muy importante siempre arriba a la derecha confirmar que la pestaña está o no activa para poder, digamos, confirmarlo. Cuando yo empiezo a dibujar, empiezo a modelar, me di cuenta, cuando coloco el muro, me di cuenta que dentro del apartado de modificar y colocar muro, tengo muchísimas opciones. Ya veremos que tenemos muchísimas maneras de colocar un muro, pero las más usuales son que lo dibujéis vosotros, ¿vale? Que vosotros mismos determinéis cómo lo queréis hacer. Se pueden hacer muros lineales, o sea, con una línea. Si pulso aquí en línea y dibujo una línea, se dibuja un muro lineal. Igual que antes dibujaba líneas, ahora dibujo muros completos, ¿vale? Por eso voy más rápido en Bing que en CAD. En CAD tengo que dibujar todas las líneas y aquí en Bing pues lo hago todo de golpe. Si le doy a escape, termino, le puedo dar a rectangular, que todavía tardaría menos porque haría como todo el rectángulo del muro. Poligonal, esto significa que puedo cambiar el número de lados para poner los lados que quiera para que se haga un polígono con el elemento de muro, y así con un montón de opciones gráficas que estáis viendo aquí, incluso opciones de elipse y opciones curvas más o menos complejas, ¿vale? Podéis hacer, digamos, curvas más o menos complejas en este programa ya desde hace tiempo. Es bastante útil para muros más difíciles, ¿vale? Sobre todo muros elipsoidales o de arco elipsoidal, como estáis viendo aquí, ¿vale? Sería, digamos, las opciones que tenéis para este tipo de fase. Bien, una vez que tenemos claro
cómo dibujar un muro, que es lo más fácil, que es muy parecido a dibujar una línea, lo siguiente que vamos a hacer va a ser colocar el suelo, ¿vale? El suelo de este elemento constructivo es el que nos va a hacer ahora como base de toda esta construcción, ¿vale? Por ejemplo, estos muros que hemos colocado aquí, vamos a colocarle un suelo para que tenga, digamos, base, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me voy aquí al apartado de suelo. En el apartado de suelo va a ser difícil que os equivoquéis, porque los suelos que podéis construir, como estáis viendo, son todos prácticamente iguales, ¿vale? Después entraremos en cada uno de los tipos de muros, en cada uno de los tipos de suelo, en cada uno de los tipos de cubierta, pero esto quizás es menos importante, ¿vale? Lo normal es que el suelo que utilicéis de primera sea el más sencillo, que sean los suelos arquitectónicos. Los suelos arquitectónicos son suelos, digamos, generales, suelos que no están haciendo función estructural, están haciendo una función normal, una función, digamos, de base de un elemento. Cuando le diga suelo, ¿vale? Se me abre de nuevo el menú modificar, pero cambia respecto a lo anterior. Ahora también tengo las opciones de dibujar, pero además se me aparecen otras, como por ejemplo colocar pendiente, puedo colocarle una pendiente al suelo, o incluso colocarle la dirección de la pendiente, o en este caso la dirección de la luz, ¿vale? Dirección de la luz o la dirección de la pendiente viene a ser lo mismo. Entonces yo le coloco la línea de contorno y puedo hacer varias cosas igual que antes. Puedo hacer la línea de contorno siguiendo la línea de fuera del muro existente, ¿de acuerdo? O puedo hacerlo con el comando del rectángulo igual que antes, o lo puedo hacer igual que antes como yo quiera. La única cosa importante que tenéis que saber es que esta línea rosa tiene que estar cerrada. Si la línea rosa por cualquier motivo no se cierra, porque hemos dibujado mal o lo que sea, aparecerá un error y te dirá que la línea debe estar cerrada y la resaltada está abierta en un extremo y te dice dónde está abierto. Esto os tiene que recordar mucho, si alguna vez habéis utilizado CAD, cuando estamos utilizando CAD y empezáis a hacer un elemento cerrado y lo queréis sombrear. Si queréis sombrear un elemento que está abierto como este, tú le das aquí a sombrear, le das aquí al botón de sombrear una pieza y te dice que la pieza no está cerrada y por lo tanto no se puede sombrear, ¿de acuerdo? Que el programa es muy, muy entretenido y lo hace bien, pero tradicionalmente, si yo le doy aquí un punto, ¿veis? ¿De acuerdo? No me deja porque no hay un contorno cerrado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Intento sombrearlo y hasta que no está cerrado, ¿vale? Y le vuelvo a pedir sombrear, no lo sombrea, ¿lo veis? Tiene que estar cerrado. En el momento que está abierto, ya no se puede, ¿de acuerdo? Pues esto pasa igual. Hasta que no está cerrado, él no se inventa el cierre, sino que el cierre tienes que hacerlo tú. Entonces, cuando aparezca este error, le dais a continuar, no pasa nada, y lo que hacéis es estirar o unir para que ese error se quite y ya podéis, digamos, aceptar, ¿vale? Este sería, digamos, el proceso más usual. Bien, este suelo ya lo hemos puesto, estamos en la planta baja y suponemos que se va a ubicar en la planta baja, pero imaginaros que el nivel que queréis cambiar no es el de planta baja, sino que es el de primero de cubiertas. Podéis asignar este elemento constructivo al nivel que corresponda, ¿de acuerdo? Esa es la primera funcionalidad. El tener más o menos niveles lo que te permite es asignar de manera independiente a los elementos constructivos el nivel que tenga en cada caso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es muy interesante saber que puedo cambiar el suelo de la planta baja a la planta primera a la cubierta simplemente cambiando aquí esta funcionalidad, ¿vale? Esto es muy práctico, sobre todo cuando al principio no tengo muy claro qué es lo que estoy haciendo para confirmar. Por supuesto, si no te aplica, le podéis dar aquí aplicar y se aplica el cambio, ¿vale? Esto, como digo, es para poder hacer modificaciones rápidas de elementos constructivos. Bien, este sería el primer proceso. Y el segundo proceso que me interesa que aprendáis es la posibilidad de hacer desfases. Es decir, es posible que tú quieras cambiar la altura de este suelo, pero no sea de nivel a nivel, sino que sea algo intermedio. Este desfase de altura sirve para poder mover elementos en vertical hacia arriba o hacia abajo a partir del nivel base en el que se encuentra. Por ejemplo, si este suelo está a nivel planta baja y le tengo que añadir 1 metro, pues estará a nivel planta baja más 1 y
subirá 1 metro respecto a planta baja. Si lo quiero añadir, nivel planta baja más 2,5, estará al nivel planta baja más 2,5 y así, tanto como queráis, ¿de acuerdo? Este será, como digo, la función más interesante o la función más básica del tema de los desniveles. Bien, esto, como digo, sirve principalmente para hacer desniveles intermedios o pequeños desniveles de edificios, pequeños desniveles de suelo, de muros, de elementos que necesiten estar a diferentes alturas. Pero normalmente lo lógico es que vaya de nivel a nivel. En esta misma tónica, en esta misma dinámica de ver hasta dónde llegan las cosas, los muros hasta ahora no nos habíamos preocupado desde dónde iban hasta dónde iban, cuál era, digamos, su límite. Actualmente, ahora mismo, los muros que hemos dibujado van desde la planta baja, por lo que pone aquí, hasta una planta indeterminada, o sea, no están conectados a ninguna planta y tienen una altura de 8 metros. O sea, lo que he estado dibujando hasta ahora han sido muros sueltos, muros sin que estén conectados a ninguna planta superior, con una cantidad de 8 metros de alto, ¿vale? Podemos fácilmente modificarle esto y decirle que vaya hasta la planta primera cada uno de los muros. En cuanto cambio uno a la planta primera, ya puedo ver que está, digamos, solamente a la planta primera, está asociado al nivel planta primera, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tengo esto, ¿vale? Una vez que tengo todo esto, ya puedo, ¿vale? Tener mi suelo, mi pared y lo último que me queda es mi techo, ¿de acuerdo? Cuando tengo el techo, le voy a poner en planta primera, el techo o la cubierta, tenéis que entender primero la diferencia entre ellos, ¿vale? Igual que antes en los muros, todavía no hemos entrado a los tipos de muros, y en los suelos tampoco hemos entrado a los tipos de suelo, pues son muy parecidos. Diferenciar cubierta de techo sí es muy importante. A ver, las cubiertas son todo elemento exterior, horizontal, que esté, digamos, a la intemperie. Es decir, todo lo que esté afuera se recomienda que se integre como una cubierta. Todo lo que tenga un edificio debajo, todo lo que tenga un espacio habitable debajo, a eso se le considera cubierta. Y dentro de ese espacio, la parte interior, el falso techo, el techo, digamos, de las habitaciones, a eso se le denomina techo. Es decir, no confundáis techo con cubierta, porque son cosas muy, muy diferentes. La cubierta es lo de fuera, techo es lo de dentro. Es decir, se puede hacer un edificio sin techo, pero no se puede hacer un edificio sin cubierta, porque entonces se mojaría todo y encima no cumpliríamos el tema del aislamiento, ¿vale? Por lo tanto, vamos a utilizar principalmente las cubiertas, lógicamente, los techos no va a ser tan importante. Bien, las cubiertas, aunque veáis aquí un dibujito de cubierta inclinada, pueden ser inclinadas o pueden ser planas. Eso no tiene por qué influiros. No significa que la cubierta, porque sea plana, no siga siendo una cubierta. Lo es, ¿de acuerdo? Entonces, cuando utilicéis las cubiertas, tenéis que entender que las cubiertas funcionan igual que los suelos, pero tienen una complejidad mayor. Es, digamos, el componente de sistema más complicado. Funciona igual que los suelos significa que también se dibuja igual que los suelos a través de su borde, pero si os dais cuenta, por defecto aparece una especie de triangulito alrededor que significa que está con pendiente. O sea, digamos que esta cubierta actualmente tiene una pendiente. Si yo selecciono alguna de las aristas, alguno de los bordes de esta cubierta y veo esa pendiente, veo que anda en torno al 30%. Bueno, en torno no, es del 30%, ¿de acuerdo? Eso puedo resolverlo de dos maneras, o bien puedo modificar este porcentaje de manera manual, pulsando en cada una de las aristas hasta que se coloque todos los porcentajes en su sitio. Esa sería, digamos, la opción número 1. O la opción número 2, si la cubierta no tiene desnivel, puedo quitarle aquí la pendiente. Si la cubierta es plana, si esta cubierta fuera completamente plana, cogería cada una de las aristas y le iría quitando el desnivel, la pendiente, para que cuando le dé a aceptar, esta cubierta sea absolutamente plana. ¿Lo veis? De esta manera, al quitarle la pendiente a todos y cada uno de los elementos, consigo una cubierta plana que no es, parece igual que un suelo. Un suelo y una cubierta plana tienen el mismo aspecto, pero
la cubierta, si la edito, si la modifico, si le doy doble clic o le doy aquí a editar huella, puedo seleccionar de nuevo el borde y decirle que sí tiene pendiente. Entonces, en el momento que yo le diga que tiene pendiente, este elemento totalmente plano, si tiene pendientes alrededor, se convierte automáticamente en un tejado, ¿de acuerdo? Se convierte en un tejado, ¿lo veis? Este tejado, bueno, que es bastante cortito, porque la pendiente que tiene es pequeña, esta es del 30%, pero estas del 10% pues hacen que no suba mucho. Estamos hablando de, no, de grados, perdonadme, esa es la historia. Ahora mismo 30, 20, 40 diferentes grados que tendréis aquí, ¿vale? Bien, entonces, tenemos los suelos, tenemos los muros y tenemos las cubiertas, ¿de acuerdo? Bien, otra cosa interesante respecto a las cubiertas es que las cubiertas permiten también gradientes negativos. Yo puedo poner que la pendiente es menos 3 grados, ¿vale? Puedo poner que esta pendiente es menos 10 grados, ¿vale? Ahora hablaremos del grado y el porcentaje. Puedo poner que esta pendiente es menos 25 grados. Y la última, puedo poner que esto es menos 60 grados, por ejemplo. Si pongo valores negativos, obviamente la cubierta irá para abajo. ¿Lo veis? La cubierta es una cubierta inclinada, pero hacia abajo, o sea, lo que viene siendo una azotea. ¿Vale? Voy a poner esto un pelín menos. Poner menos 10%. Esto sería lo similar a una azotea, ¿lo veis? Esta sería la manera más sencilla de hacer una azotea a partir de una cubierta inclinada que está inclinada hacia adentro. Realmente así es como funcionan las azoteas, ¿no? Necesitan, digamos, una serie de sumideros y esos sumideros se calculan a partir de pendientes de la cubierta en sí, ¿vale? De hecho, el mínimo, según normativa, es el 2%. Entonces podéis poner perfectamente esto. ¿Qué ocurre? Que las unidades que hemos estado utilizando pueden variar. Yo, por ejemplo, habéis dado cuenta, no me acordaba, pero tengo los grados. Grados, digamos, sexagesimales. Grados de 90 grados, 180 grados, 360 grados, ¿de acuerdo? Grados, digamos, geométricos. Pues bien, yo puedo variar, si quiero que vaya por porcentaje, puedo, en lugar de trabajar con grados, puedo darle a la UN, a las unidades, igual que hicimos ayer con las unidades, y en lugar de que el ángulo vaya por grados, puedo dejarlo en grados, pero la pendiente que está aquí, puedo decirle que vaya en grados o que vaya en porcentaje, ¿de acuerdo? Vosotros tendréis la pendiente por defecto en porcentaje de pendiente, ¿de acuerdo? El porcentaje de una pendiente se expresa de una manera, ¿de acuerdo? Y los grados se expresan de otra, eso no es lo mismo, ¿vale? De hecho, los grados tienen menos inclinación que una pendiente, o sea, una pendiente del 45% es 90 grados y evidentemente es diferente de 45 grados, o sea, 45%, voy a escribirlo porque si no puede ser que os líen, el blog de notas, voy a poner un poquito más grande, el formato fuente, voy a ponerlo aquí al 40 por ahí. Lo que quiero decir es que 40 grados, 40%, perdón, es igual a 90 grados, ¿vale? Y 45 grados, ¿de acuerdo? No es lo mismo, que 45%. Esto es muy básico, pero bueno, quiero que lo veáis para que entendáis que las unidades podéis variarlas entre porcentaje o grado, depende de lo que os interese, ¿vale? Aquí en este caso, como estáis viendo, puedo trabajar en porcentaje o en grado. Cuidado con eso, ¿eh? Porque normalmente la normativa te dice 30%, que no es lo mismo que 30 grados, ¿vale? 30% es una cubierta bastante inclinada, 30 grados es una cubierta muy poco inclinada, ¿de acuerdo? O sea, para que entendáis la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Este sería como la manera más sencilla o la manera más rápida de aprender cómo se usan las familias de sistemas, ¿de acuerdo? Las familias más inmediatas. Dentro de estas familias de sistemas ya hemos visto que existen estas tres principales, pero lo que no hemos visto ha sido como subcategorías, como las subdivisiones que tiene la misma, ¿de acuerdo? Y aquí es donde entramos en el maravilloso mundo del BIM. Esto es ni más ni menos la diferencia entre el BIM y el CAD, porque realmente hasta ahora lo que hemos hecho ha sido dibujar. Hemos dibujado muros, hemos dibujado suelos, hemos dibujado cubiertas, pero estos dibujos al final
no sabemos muy bien cómo están construidos por dentro, cómo tienen, digamos, sus tripas, cómo configurarlos, ¿vale? Entonces, lo que es muy interesante es que entendáis que todo esto sigue una jerarquía de acuerdo a las familias o a la jerarquía que tiene dentro del programa. Me explico. Tenéis que entender que todas y cada una de las familias, sean familias de sistema, sean familias cargables, sean como sea, todas ellas tienen una categoría. Las categorías es el grupo general al que pertenecen, ¿no? La categoría de muros, la categoría de cubierta, la categoría de suelo. Eso es lo que os va a costar más trabajo aprender. Cuando os diga una barandilla, pues vais a tener que saber que esto es una categoría barandilla. O cuando diga rampa, pues no es lo mismo una rampa que un suelo, que un techo. Cada uno tiene su funcionalidad, ¿vale? Para saber todas las categorías que hay, las podéis ver, digamos, en cualquier listado. Para ver las categorías de familia que hay, aquí tenéis un listado de todas las que existen, las generales, digamos. Podéis tener diferentes categorías, según sea arquitectura, mecánica, electricidad, etcétera, pero aquí estáis viendo que lo normal son, pues eso, aparatos, barandillas, cubiertas, entornos, equipos, mobiliario, pilares, etcétera, etcétera. Aquí tenéis como todas las categorías generales, ¿de acuerdo? Pues bien, eso sería lo prioritario. ¿Cuál es la categoría? Nosotros hemos visto hasta ahora muros, cubiertas y suelos, ¿vale? Esas son las categorías principales. Pero dentro de estas categorías grandes o de estas categorías principales existe lo que se llaman las familias, ¿vale? Dentro de la familia de muros hay diferentes tipos de muros, que ahora vamos a ver. Dentro de la familia de suelos hay diferentes familias de suelos. Dentro de la familia de cubierta hay diferentes familias de cubierta. Esto sería, digamos, el nivel número 2 o el nivel, digamos, más inmediato al que estamos ahora mismo trabajando. Nosotros hemos puesto un muro, no nos hemos preocupado de qué tipo es, de qué familia es, pero ya podemos suponer que es un muro de diferente tipo, que este de aquí al lado que está dibujado de otra manera, o este que está de otra manera, o este que está de otra manera. Podemos ver de manera visual por su grosor, por su tipología, por cómo está hecho, etcétera, que varía de uno a otro, por el color que tiene. Podemos ver ya que no es el mismo, no es igual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sabemos qué familias de muros existen? Pues bien, los muros son ni más ni menos que de 3 familias diferentes. Podéis encontraros muro arquitectónico, muro estructural, muro por cara, ¿de acuerdo? Esto sería la familia que os podéis generar por defecto para diferentes tipos de muros en general, ¿vale? Estas son familias dentro de la categoría muros. ¿Cuántas familias podemos tener así de manera general? Si nos vamos al muro arquitectónico, que es la familia o la tipología de muros más usual, podemos encontrarnos que dentro de la familia de muro arquitectónico, a su vez, tenemos 3 tipologías o 3 subdivisiones o 3 subfamilias dentro de la familia muro arquitectónico. Tendremos muros apilados, que son este que estáis viendo, que tienen una especie de zócalo abajo y una parte rígida arriba, una parte diferente arriba. Los muros básicos, que son muros sencillos, muros que están como este que estamos viendo aquí, muro que no tiene nada, que es un muro normal y corriente, muro plano y sin ningún tipo de complicación. Y por último, tenemos uno que realmente es muy útil también, que son los muros cortina. Aquí abajo del todo tenemos los muros cortina, que los muros cortina, como supondréis, son elementos de vidrio, elementos de ventana, elementos que normalmente están pensados para construir elementos, digamos, más transparentes, ¿vale? De hecho, voy a intentar que lo veáis. Vale, hay que editar el tipo. Está sin meter ningún elemento. Pero me monto aquí. Le voy a poner rápidamente los montantes para que lo veáis cómo se construye más o menos. Y para que tengáis... Listo. Y aquí aplico. Vale. Y voy a ponerle aquí unos cuantos más. Ponerle aquí un par de ellos. Vale, esto ya está. Y lo que voy a hacer es meterle aquí, aquí rejilla horizontal
Por número fijo. Voy a ponerle aquí. Esto es para configurarlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Para hacer, digamos, este tipo de definición. ¿Vale? Y ahora, en este muro cortina, os podemos ponerle pues, 6, 5, ¿vale? Para los cuadrados que tiene, ¿vale? Los cuadraditos que tiene, ¿vale? Para ponerle más o menos subdivisiones. Entonces, esto sería muro cortina, ¿vale? Que es una subdivisión de muro arquitectónico, el muro básico y el muro apilado, ¿de acuerdo? Estas tres categorías, estas tres definiciones diferentes de muros arquitectónicos son diferentes opciones que tenéis dentro de la misma, digamos, línea, dentro de las mismas familias de muros, ¿de acuerdo? Siempre, como veis, depende del uso que le queréis dar. Pero todos son muros y todos son elementos que funcionan igual, que se dibujan igual y que funcionan igual, como lo hemos visto antes. No hay ninguna diferencia a la hora de trabajar con ellos. Lo que sí varía es la estética y sobre todo los elementos que se pueden construir con ellos. Vale, estos serían como los muros. Después tenemos los suelos. Los suelos son mucho más fáciles, porque los suelos o bien son suelos arquitectónicos, que son los que hemos utilizado, los suelos estructurales, que son iguales, pero simplemente tienen función estructural, o sea, nos permiten luego en estructura calcular la estructura, o sea, digamos que el suelo estructural estaría destinado a la parte del suelo que es, digamos, rígida, que es de hormigón o que es de metal o que tiene algún tipo de función estructural. Y por último, el suelo por cara, lo que se define es por elementos de suelo que están casi siempre destinados a hacer estudios generales. Para esos LOT 100 o esos LOT 200 que son muy generales, y lo que se busca es hacer rápidamente muchos suelos a partir de una cara, ¿vale? Entonces, sobre todo se usa, como decía, para elementos de estudio urbanístico o estudio, digamos, inicial, ¿de acuerdo? No lo utilizaréis demasiado. Después existe la opción de hacer diferentes elementos de suelo borde de losa. O sea, para elementos de losa que tengan este tipo de elementos bordeando, este tipo de, digamos, de refuerzos laterales. Esto es una versión más o menos nueva de estas últimas versiones. Ha salido esta opción. Y es que a partir de suelo se te permite colocar este tipo de bordes o este tipo de elementos que lo que hacen es reforzar el borde para hacer, digamos, una especie de canto más rígido alrededor de esta losa para construirla de manera más dura, ¿no? más fuerte. Vale, ese sería, digamos, los tipos de suelo, como veis, son muy sencillos. Y los tipos de cubierta también son sencillos, aunque varían un poco de uno a otro, sobre todo en cómo se modelan. Yo siempre os voy a recomendar que dibujéis las cubiertas como habéis visto aquí. Es decir, con un perímetro y, si queréis o no, poniendo, quitando lo que serían los porcentajes tanto de definición de pendiente como sí, como que no. O sea, quitando aquí la pendiente, quitáis la pendiente y si dejáis, pues donde dejéis la pendiente sí aparecerá, donde no aparezca la pendiente, pues no aparecerá, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esto es, depende del tipo de cubierta que os encontréis, ¿de acuerdo? Esto será, digamos, dependiendo de lo que sería la cubierta. Si es una agua, pues lógicamente solamente se inclina una de las aguas y puede ir variando la inclinación para que vaya, digamos, adaptándose. Para eso lo que he hecho ha sido este muro, decirle que se enlace con esta cubierta, para que se quede, digamos, enlazado, que se quede encandado. Después la segunda opción que tenéis, como hemos visto, es que sea dos aguas, ¿vale? Que esto tenga inclinación y esto también tenga inclinación, por lo tanto, también le pongo inclinación y se convierte automáticamente en una vivienda o dos aguas, ¿vale? Y a tres aguas, pues igual. Coloco la cubierta, defino pendiente, le doy a aceptar y convierto esto en una vivienda a tres aguas. Dependiendo de donde haya pendiente y donde no, pues tendrá diferentes aspectos como estáis viendo. Esto sería el apartado de cubiertas horizontales, o sea, haciendo la cubierta como desde el suelo, como estáis viendo aquí, desde el suelo. ¿Qué pasa? Que además de hacer la cubierta desde el suelo, que es lo que yo os recomiendo que hagáis y que siempre lo hagáis así, yo os voy a recomendar también, o también existe, opciones de cubierta a través de la extrusión o a través de cubierta en cara, ¿de acuerdo? Sobre todo para elementos más complejos, elementos que sean, digamos, más difíciles de dibujar porque no se puede hacer directamente como elementos planos, ¿vale? Entonces, la cubierta por extrusión es como muy fácil de entender. La cubierta de extrusión te obliga a dibujar una línea
y que esa línea se extruya en el espacio, ¿vale? Esa línea de extrusión te obliga a utilizar un plano, un elemento, digamos, vertical que esté, digamos, en el plano, por ejemplo, este plano de aquí, y ahora te dice a qué nivel quieres colocar la cubierta, y ahora tú dibujas una línea que es la que más te guste. Por ejemplo, voy a dibujar aquí una línea tal que así, ¿vale? ¿Vale? Voy a dibujar como esto así, por ejemplo, y una vez que está hecha la línea, ¿vale? Vale, tiene que estar abierto, efectivamente. Lo he hecho cerrado, no tiene que estar abierto, una cosa así. Le doy a aceptar. Y ahora, como veis, lo que hace es extruir este elemento la distancia que tenga. Por ejemplo, si yo pongo 10 metros, se extruye 10 metros, 5 metros, 3 metros, lo que sea, ¿vale? Incluso podéis coger de aquí y tirar, ¿vale? Esta sería la cubierta por extrusión. Hacéis como una especie de dibujo en un plano y extruir. Y si os arrepentís, siempre podéis doble clic y cambiar el dibujo, ¿vale? Sería, como digo, la cubierta, bueno, pues, que no sea muy estrecho, que tenga un poquito de holgura, ¿vale? Para que no sea como demasiado, y podéis hacer cosas más complejas como estoy viendo. O sea, cubiertas, como digo, por extrusión, ¿de acuerdo? Esto es la única opción que tenía alternativa. Yo sigo pensando que esta es la mejor opción. Si hacéis cubiertas más o menos sencillas, con esto tendréis suficiente. Si tenéis una cubierta un poco extraña, pues siempre podéis hacerlo como lo habéis visto. Bien, hay una última recomendación en cubiertas que me interesa que veamos, y es el tema de los desfases. Hay una cosa que siempre la gente pregunta y dice, bueno, vale, me lo creo, me gusta, pero aquí hay dos cosas que me pueden pasar. Una, que yo necesite que este lado esté más alto que este lado, por cualquier motivo, porque tengo un desnivel, porque tengo una doble altura, por lo que sea. Entonces, es muy importante que entendáis que todo lo que hemos visto respecto a los desfases antes en los suelos se aplica también a las cubiertas. Los desfases de los suelos también se pueden aplicar a cubiertas, de tal manera que si yo le aplico un desfase de 1 metro a este lado, ese lado automáticamente subirá 1 metro respecto al anterior, ¿vale? Voy a hacerlo con este de aquí, que ese sí me va a dejar, creo yo. No, no me va a dejar porque este está plano. Vale, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a ponerlo cubierta a 4 aguas, porque claro, si geométricamente no se puede construir es cuando la lía. Voy a hacerlo a 4 aguas y voy a poner el desfase y aplico. Vale, voy a hacer lo siguiente también. Voy a separar también el muro. Separar. Nada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que claro, la cubierta que quiero plantear no sé si geométricamente se puede hacer. Yo creo que sí, pero a ver. Yo lo que quiero es levantar. Vale, voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacerlo un poquito más complicada para que lo veáis bien. Y ahí. Voy a hacer esto así. Clac, 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 clac. Voy a hacer esto así. Y ahora, lo que yo necesito es que alguno de estos elementos me permita subir lo que es la cota. Vale, no va a dejar. Voy a hacerlo. Bueno, en lugar de hacerlo más difícil, voy a hacerlo todavía más fácil. Ya está, ya sé cómo lo hace. Tengo esta cubierta, ¿vale? Primero, le quito el desnivel a este, ¿vale? Y le convierto en una cubierta a 2 aguas, ¿vale? Como iba diciendo. Ahora, es posible que yo quiera que esta cubierta a 2 aguas no empiece este lado abajo del todo y este otro lado abajo del todo, sino lo que quiero es que este suba, ¿vale? Para hacer, digamos, la cubierta. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Primero, que aquí haya cierto desnivel, voy a ponerle más altura, ¿vale? Para que haya más pendientes. Y a este nivel le voy a subir a este lado 1 metro, ¿vale? De tal manera que ahora cuando lo hagamos, ¿veis? Este lado está subido 1 metro respecto a ese lado. Voy a hacer más grande para que lo veáis mejor. Ponerlo a 2 metros. Este lado de aquí está más alto que este de aquí. Se puede subir hasta que, digamos, que la pendiente no permita subirlo más. Me explico, hasta que esta pendiente ya no permita que este lado exista. Es decir, si yo subo esto ahora, por ejemplo, a 4 metros, me va a dar un error porque no se puede construir. O sea, lo que estoy planteando no es construible porque lo subo más, lo estoy subiendo más que el tamaño que tengo y por lo tanto este trozo de paño, este cortito, no se construiría, ¿vale? Pero que entendáis que siempre que aquí haya suficiente pendiente, que aquí tengamos una pendiente necesaria, pues funciona muy bien. Entonces, todo esto que os estoy contando, ¿para qué lo estoy explicando? Os lo estoy explicando, por supuesto, para que veáis cómo se hace, pero también otra cosa que yo creo que os tiene que sorprender es lo súper fácil que significa hacer una cubierta más o menos complicada. Esto, para hacer una cubierta
más o menos bien hecha en CAD, evidentemente es un infierno, porque claro, si tú te dedicas a hacer cada una de las aguas que tiene una cubierta, en algunos casos será complicado, sobre todo si tienen diferentes inclinaciones y si esas inclinaciones son de geometría rara. Os pongo un ejemplo. Si en lugar de tener esta cubierta tan básica, me pongo un poco creativo, ¿no? Y empiezo a hacer como diferentes tipos de cubiertas más o menos complicados. Si me pongo en plan arquitecto estrella, ¿no? Y me dedico a hacer una cubierta que tenga un poquito más de complejidad y todos estos elementos son inclinados, por complicarlo un poquito, cuando yo termino, ¿vale? Puedo llegar a tener una cubierta tal que así, ¿de acuerdo? Esto no hay manera de hacerlo en CAD de manera más o menos geométrica. Sin embargo, ya te puedo decir yo que está bien calculado y que yo puedo cambiar aquí cada una de las pendientes que tengo en el proyecto y la cubierta se adapta a los cambios de pendiente que yo haga. Por lo tanto, como podéis suponer, esto es una herramienta poderosísima para poder hacer geometría más o menos compleja. Esto simplifica el trabajo muchísimo, porque en realidad lo único que necesito es darle la pendiente en grado o en porcentaje para obtener, digamos, un resultado geométrico certero. Y por supuesto, si esto lo combino con el tema de sombra y con el tema de la inclinación, pues evidentemente si te hago un plano de cubiertas con este nivel de detalle, estamos todos de acuerdo que esto realmente sí tiene sentido. O sea, es muchísimo más rápido, es muchísimo más técnico que hacerlo a través de lo típico que es hacer una cubierta con líneas, ¿no? Entonces, para todo compensa muchísimo trabajar con elementos de cubierta en BIM, ¿vale? Una de las cosas más satisfactorias, sobre todo con cubiertas inclinadas. Muy rápido de modelar, muy certera y a la vez muy, muy estético y muy fácil de hacer, ¿vale? Bien, la última parte de la clase de hoy, que vamos a comenzarla ya, la vamos a dedicar a los espacios cerrados, a las habitaciones, ¿vale? Las habitaciones son aquellos elementos que cierran los elementos constructivos principales, los elementos constructivos de muros, fachadas, de suelo, de cubierta, y una vez que tenemos un elemento totalmente cerrado, podemos crear una habitación. Es decir, estos muros que cierran un espacio, este espacio se puede considerar una habitación siempre y cuando haya una colocación de una habitación dentro, ¿vale? Es decir, vamos a aprender cómo se coloca una habitación aquí. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a arquitectura y en arquitectura a habitación, ¿de acuerdo? Una habitación, como estáis viendo, se coloca simplemente poniendo dentro un cursor y veréis que tiene como una especie de X grande, la cual te permite colocar la habitación donde queráis. Si te pones fuera, veis que pone que no cerrado. Si te pones dentro, pone que sí, que se puede hacer. Y pincháis, ¿de acuerdo? Y hace varias cosas a la vez. Lo primero que hace es que calcula los metros cuadrados que tiene la habitación, le coloca un número y le coloca un nombre, ¿de acuerdo? Si queréis cambiar el nombre, doble clic al nombre, le ponéis dormitorio, por ejemplo. Lo que no podéis hacer, porque esto es BIM y por lo tanto es técnicamente preciso, es cambiar la superficie de abajo. O sea, no tiene sentido, no podréis cambiar la superficie, no podréis cambiar los metros cuadrados, porque estos metros cuadrados obviamente se calculan automáticamente. Sí cambiarán cuando cambie la posición de los muros. Cuando el muro suba o baje, los metros cuadrados varían según el movimiento del elemento constructivo, ¿de acuerdo? Bien, este sería, digamos, la función más sencilla de las habitaciones. Como estáis viendo, la función más obvia es calcular la superficie. Pero hay muchísimas más opciones aparte de calcular la superficie, ¿vale? Veremos luego que este proceso de estancias, de habitaciones, supone una revolución a la hora de hacer cualquier tipo de cálculo urbanístico o una justificación de construcción al ayuntamiento. Porque claro, cuando tú tengas todos los elementos categorizados con su nombre, con su superficie y todos sus elementos, pues lógicamente será mucho más fácil contar los muros por habitación, saber qué puerta está en cada dormitorio, saber qué revestimiento hay en cada dormitorio y así de manera muy sencilla, que es lo que aprenderemos en las últimas clases. Pero a priori lo que me interesa es que veáis cómo funciona esto. Simplemente pongo encima esto y funciona. Tenéis que entender que las habitaciones tienen dos partes, tienen como dos elementos.
Uno es la etiqueta. Esto que estamos viendo aquí, este texto que cambia en función de la superficie de la habitación, que cambia poniéndole yo un nombre o cambia cambiándole yo aquí el número de la habitación, esto se le llama etiqueta. Una etiqueta es ni más ni menos que un título o un texto automatizado. Todo texto que sea automático se llama etiqueta. Todo texto que tú pones de manera manual se llama texto, como en todos los otros programas. La etiqueta es el texto que se actualiza, que se configura de manera automática, ¿de acuerdo? Bien, esta etiqueta la podéis poner donde os dé la gana, realmente no tiene ningún problema, la podéis poner donde queráis, pero si la sacáis fuera, dará error, porque claro, dirá que no es capaz de saber qué es lo que tiene que etiquetar, no es capaz de saber qué cosas tiene que escribir, por lo tanto, no os recomiendo que saquéis las etiquetas fuera, ¿de acuerdo? Porque lógicamente si cambian de habitación ya no funcionarán. Y lo segundo, que es como esta especie de X, que cuando os deis cuenta paséis por aquí y se va iluminando, esta X es la habitación en sí, es el punto de designación de la habitación, ¿de acuerdo? Esto es importante que lo controléis porque dependiendo de dónde se ubique el punto, variará lo que sería la habitación en sí. Me explico. Cuando hay solo una habitación es fácil. Simplemente vais variando y os movéis por aquí y la habitación se queda, digamos, dentro. Pero si existe una división, si existe otra división más, por ejemplo, si hay otro tabique aquí que está dividiendo esto en dos habitaciones, pues ahora es muy importante que entendáis que la habitación que antes era todo a una, ahora tiene un solo trozo y si yo la muevo, ¿veis? Si yo la muevo, pasa al otro lado. Si pasa a otro lado la designación de la habitación, puedo mover también la etiqueta, ¿de acuerdo? Porque te dice la etiqueta está fuera de la habitación, muévela para que no dé error, entonces lo mueves todo junto, ¿vale? Se mueve esto sin problema. Si mueves también la etiqueta, igual, mueves la habitación o mueves la etiqueta, ¿vale? ¿De acuerdo? Puedes también resolver el error simplemente dándole de esta manera, ¿de acuerdo? Bien, como veis, esta funcionalidad de las habitaciones es muy práctica, sobre todo para urbanismo, contar metros cuadrados o, como ya veremos, para hacer tablas, que es una de las cosas que más útil son. Una funcionalidad que es muy importante en el criterio de las habitaciones es que sepáis que los elementos constructivos, sobre todo los muros, pueden o no delimitar la habitación. Eso en principio es muy útil, aunque a priori no lo vais a entender porque parece un poco inútil, pero ya veréis que es súper práctico. Si yo tengo este tabique puede ser algo que divida estos dos espacios a nivel de habitación. Por ejemplo, si esto fuera un salón y este salón está dividido en dos estancias, en dos espacios, es posible que este tabique simplemente sirva a veces para cerrar el salón, pero el salón realmente es esto más lo otro. Es decir, el salón realmente es todo, pero hay un tabique en medio. Por ejemplo, voy a poner un caso muy típico. Imaginaros que esto es un dormitorio, ¿vale? Dormitorio. Esto es el caso típico de esto. Esto es un dormitorio. Y ahora, yo dentro del dormitorio tengo un tabique aquí que está haciendo el armario empotrado, ¿de acuerdo? Entonces, el armario empotrado no es otra habitación, es la misma habitación del dormitorio, pero es un trozo de la habitación que se separa con un tabique para meter dentro lo que es la ropa, ¿vale? Entonces, normalmente los programas clásicos de CAD te pueden calcular la superficie de este espacio, pero te consideran el armario como un espacio aparte, como una superficie independiente. Para que eso no ocurra, podéis seleccionar el muro y decirle que este muro no delimita habitación. Este muro no separa diferentes habitaciones entre sí. Eso lo que consigue es que este armario empotrado forme parte de la habitación, aunque tú tengas muros y elementos constructivos separando. Son elementos separadores que no están haciendo la función de separación, ¿de acuerdo? Este sería, digamos, una de las peculiaridades principales de lo que serían los elementos de separación entre estancias. Este sería, digamos, una de las más usadas. Otra de las más usadas, que eso también se usa mucho, es la típica situación de salón-cocina, ¿vale? Yo tengo justo lo contrario. Tengo
un salón-cocina en el que la parte de la izquierda es un salón, la parte de la derecha es una cocina, y me piden en el colegio profesional correspondiente, en el ayuntamiento que sea o donde ocurriera, me piden que separe por un lado el salón y por otro lado la cocina, pero esto está abierto de par en par, pero aún así me piden que delimite la superficie individual de cada una de las estancias, o sea, que divida los diferentes ambientes. Para eso lo que utilizaremos serán los separadores de habitación. Un separador de habitación es una línea virtual, una línea inexistente, una línea que no está construida de ningún material, que separa virtualmente dos habitaciones entre sí o varias entre sí, ¿vale? Si yo coloco un separador de habitación que tendrá el mismo aspecto que un muro a la hora de dibujarlo, lo que yo conseguiré será construir un muro a nivel de habitación, pero que realmente no está construido, no va a contabilizar como elemento de metro cuadrado de nada, y por lo tanto nos permite, sin necesidad de construir un muro, separar el salón de la cocina, ¿de acuerdo? Ese sería, digamos, también otra de las peculiaridades de este tipo de trabajo, ¿vale? Aquí está el salón, aquí está la cocina y en medio tenemos esto, ¿vale? Bien, este sería, digamos, el proceso, ¿de acuerdo? Bien, esta separación de habitación, como estáis viendo, es una línea que nos permite separar estancias entre sí. Una vez que tenemos claro estas dos funcionalidades, vamos a ver errores que nos solemos encontrar en este trabajo con estancias y elementos constructivos. Tenéis que entender que las habitaciones y las diferentes construcciones de alrededor tienen sus limitaciones. Es decir, ¿cuándo podemos encontrarnos que las habitaciones están cerradas? Pues fijaros, la habitación estará cerrada en el momento en el que los muros delimiten un espacio cerrado. ¿Hasta qué límite? Pues fijaros, si el muro está separado entre ellos con una distancia menor a 35 centímetros, si esta distancia de separación entre los muros es menor a 35 centímetros, este elemento constructivo seguirá cerrando la habitación de dentro. Pero en cuanto subamos de los 35 centímetros, ¿de acuerdo? De separación, claro. Bueno, aquí está. De los... Es que la separación... A ver, 63... Por aquí. Bueno, 53 me ha cogido. ¿Vale? No sé por qué. Habrán subido 35 centímetros en la versión 2020. No sé si la 2021 han ampliado. Bueno, a partir de aproximadamente medio metro, ¿vale? Aproximadamente de una cierta cantidad de medio metro, ya esta habitación se considera no cerrada, ¿vale? Si la seguís uniendo, pues ya la considera cerrada, ¿de acuerdo? Es decir, tenéis que entender que el gradiente de error o el margen de error que tenéis es bastante amplio, o sea, es bastante difícil que tengáis problemas cerrando habitaciones. ¿Cuándo sí vais a tener problemas cerrando habitaciones? Cuando el muro no llega hasta el suelo. Ya hemos visto antes que los muros pueden ir desde una planta hacia otra, ¿vale? Pero también pueden, desde la planta, subir o bajar si es necesario. Es decir, si por ejemplo este muro no llega hasta el suelo, ¿vale? Si este muro no llega hasta el suelo, sino que empieza a 1 metro por encima del suelo por cualquier motivo, yo puedo decirle que este muro suba 1 metro respecto al suelo. Pero si lo levanto del suelo, digamos que la habitación se cuela por debajo, ¿vale? Es decir, la habitación se considera no cerrada, no porque la habitación no esté cerrada por los muros, sino porque el muro está levantado, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el muro está levantado, pasa esto, ¿lo veis? Que este levantamiento supone que la habitación no se cierre. Debido a esto, tendréis que revisar que los muros lleguen desde la cota apropiada a la cota apropiada, que lleguen desde un punto a otro, cerrando de manera adecuada el espacio, ¿vale? Esto es un clásico de los problemas con las habitaciones. Os ponéis a dibujar habitaciones, de pronto no se cierra y es porque tenéis aquí algún follón con el tema de los muros y con el tema de los elementos de este tipo. Bien, otra cosa interesante de todas estas funcionalidades es, una vez que tenemos claro las habitaciones, los muros, etcétera, cómo cargar aquí dentro elementos cargables, ¿vale? Cómo meter aquí puertas, ventanas,
muebles, etcétera, etcétera. Fijaros, lo primero que podremos hacer será en el apartado de arquitectura, puertas, cargar puertas. Ya hemos visto aquí que existen posibilidades para cargar diferentes tipos de puertas que yo puedo desglosar aquí en varios tipos, ¿vale? Recordad que ya hemos visto lo que son las categorías, hemos visto lo que son las familias y lo último que nos queda, que es lo que vamos a ver ya, lo que nos queda nada más, son los tipos. Los tipos se refieren a los diferentes hermanos de las mismas familias. O sea, para la familia, por ejemplo, de ventana, dentro de la familia ventana, de la familia, perdón, puerta abatible, tenemos familia puerta abatible de 2 hojas y dentro de esa familia hay 3 tipos. El tipo 125 por 203 centímetros, 145 por 203 centímetros y 165 por 203 centímetros. O sea, podemos elegir el tamaño de cada una de ellas y cada una de estas serán de diferente tipo. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y así cada uno de ellos. Son de la misma familia, pero son de distinto tipo. ¿De acuerdo? Bien, a escape salimos. ¿De acuerdo? Y ahora, una vez que tenemos claro que podemos cargar cualquier elemento, ¿vale? Cualquier elemento, digamos, cargado ya, hecho ya, que esté ya preparado, otra de las opciones muy interesantes que podéis hacer es cargar elementos dentro de la habitación, no solo encima de los muros o encima de los elementos verticales, sino elementos que vayan dentro de la estancia. En este caso, componente y dentro del componente la zona de carga de elementos que sean, digamos, diferenciados, ¿vale? No tiene por qué ser elementos de ventana, elementos de muro, sino pueden ser, digamos, cualquier tipo de elemento variado, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos meter mobiliario y dentro de mobiliario, por ejemplo, podemos meter mesas, ¿de acuerdo? Y podemos irnos a mesas y cargar, por ejemplo, esta bonita mesa de escritorio, le damos a abrir y cuando carga la mesa, pues podemos desplazar y colocar la mesa. Habrá elementos de familia que, como hemos visto en ventanas, en puertas, necesiten tener un muro referenciado y otros, como por ejemplo elementos de mesa, mobiliario, etcétera, que van simplemente colocados de manera aleatoria en las estancias, ¿de acuerdo? Ya veremos en las próximas clases cómo sacar, digamos, números, cómo sacar, digamos, tablas de todo esto que estamos haciendo. Podremos sacar tablas de mesas que están en una estancia, mesas que están en otra, metros cuadrados de uno, metros cuadrados de otro. Podemos hacer muchos elementos, mucha información de aquí, de este dibujo. Pero, como estáis viendo, lo más importante es que tenéis mucha libertad y mucha facilidad para cargar cualquier elemento, sea cual sea. La dificultad aquí realmente cuando estás trabajando en BIM es saber cómo se llaman las cosas. Buscar, por ejemplo, un árbol, por ejemplo, lo tenéis en vegetación. Pues tenéis que saber que los árboles están en vegetación, por ejemplo, no por poner un caso. O si estáis pensando en colocar una encimera, pues las encimeras se encuentran en los mobiliarios de obra, ¿vale? Muebles de obra. Entonces tú entras aquí y saber dónde se encuentran las cosas originalmente es lo que más va a costar al principio si trabajáis con esto de manera continua. Y la segunda parte o la segunda opción que tenéis siempre está en no hacerlo necesariamente con las familias de Revit, sino iros a, como he dicho antes, BIM Object y trabajar a partir de ahí. ¿Vale? Tú te vas aquí a BIM Object, ¿vale? Y todo lo que tú tengas que buscar, en lugar de buscarlo manualmente en la biblioteca de Revit, lo que podéis hacer es buscar, digamos, en una biblioteca mucho mayor, que tiene, pues eso, 85.000 entradas, más otras muchas más, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesitáis una puerta, pues evidentemente las puertas que tenéis aquí pues son mucho más variadas. Por ejemplo, tenéis todo el catálogo de Strugal, todo el catálogo de Infrica, todo el catálogo de Manusa, todo el catálogo de muchas marcas que evidentemente va a ser mucho más variado, ¿vale? Por ejemplo, si yo cargo, por ejemplo, esta puerta interior, la descargo, ¿vale? Aquí yo os recomiendo que os registréis, ¿vale? Yo lo estoy haciendo, pues estoy registrado, pero vamos, registrarse es muy sencillo, ¿vale? Simplemente aquí a la derecha os podéis registrar incluso con vuestro Gmail o con un montón de cosas, ¿vale? Cuando lo abrís, pues eso se actualiza. Normalmente son bibliotecas que ya llevan hechas muchos años. Aquí tenéis la puerta en sí, ¿vale? El tipo de puerta en sí que tenemos. Muy interesante que veáis que la puerta está ya modelada y que si mostramos su color realista, pues están sobre todo muy
ya con sus materiales, ¿veis? Con el material ya aplicado, con el color real. Si tiene varios colores, uno por dentro y por fuera también se ve. La manilla está perfectamente modelada. Y cuando tengamos esto, cuando tengamos esta familia, podemos cargarla en proyectos, ¿vale? Esta familia la podemos cargar en proyectos y decirle que el proyecto donde queremos cargarlo y es aquí, ¿no? Entonces, claro, la diferencia a nivel estético entre la puerta que cargo desde un catálogo profesional a una puerta más sencilla, pues se nota, ¿vale? ¿De acuerdo? Es cierto que también estas puertas vendrán con una serie de etiquetas, ¿de acuerdo? Que podéis activar o desactivar, ¿vale? Aquí podéis activar o desactivar etiquetas para que aparezca o no este tipo de advertencias, ¿vale? O sea que este tipo de opciones, que lo veremos entre hoy y el próximo día, todo el tema de edición de tipos, este tipo de advertencia de nomenclatura, lo que hemos dicho antes, ¿no? De cómo viene referenciado, de los datos que viene del fabricante y todo esto, eso evidentemente va a depender de quién esté haciendo la puerta y ahí dependerá la calidad de la familia. Hay familias con más calidad, familias con menos calidad, eso ya depende del fabricante sobre todo. Pero al final lo que me interesa de todo esto es que entendáis la diferencia bastante importante, sobre todo de profesionalidad, de esto a esto, ¿me entendéis? Incluso como estáis viendo, incluso no está ni bien hecha del todo, porque no está, esta puerta no está ni recortando correctamente el muro completamente, ¿vale? El muro es un muro apilado que es más básico, entonces no lo estaba haciendo bien. Conclusión, que las familias que tenemos cargado, tenemos una base bastante importante en Revit que nos puede servir para salir del paso, pero que no vamos a pasar de un lot 300 con las familias del Revit. Las familias del Revit no tienen ningún tipo de descripción, no tienen identidad, no tienen coste, no tienen nota clave, no tienen código montaje, no tienen modelo, fabricantes. Sin embargo, cuando cargamos familias exteriores, pues ya sí podemos estar seguros de que la ventana, la puerta, carga con todas sus características. Podemos incluso llamar por teléfono para que nos digan dónde está la puerta. Podemos, como digo, buscarla en la página web e incluso el producto podemos buscarlo en su página web correspondiente. O sea, podemos, digamos, tener, digamos, totalmente controlado dónde se encuentra y cómo está hecha y cómo está todo perfectamente controlado. Entonces, digamos que este proceso pues es el que se busca en BIM. Esta es la diferencia entre hacer un modelo 3D para hacer una imagen y hacer un proyecto en BIM, ¿vale? Esto es lo que normalmente la gente no se termina de enterar, ¿vale? De la jerarquización, de poder meter información. Eso es una pregunta del test que hicisteis. La diferencia entre el BIM y el CAD, lógicamente, es la posibilidad de colocar información, de jerarquizar, de colocar identidad a los elementos que modelamos en sí, ¿de acuerdo? Vale, lo último que vamos a hacer hoy es empezar a poder editar o poder movernos fácilmente por lo que serían los elementos constructivos que hemos colocado. Me explico. Cuando hemos colocado un muro, por ejemplo, un muro como este muro lo hemos colocado el que había, no nos hemos preocupado de modificarlo. O cuando hemos colocado esta ventana o esta puerta, hemos colocado la que había, no nos hemos preocupado de si esta puerta era la correcta, la ventana, etcétera. Pero claro, esto normalmente no ocurrirá. Normalmente ocurrirá que tu puerta, tu ventana necesitan modificaciones para adecuarse lo mejor posible a la necesidad que tiene. Por ejemplo, si esta ventana, mide 1,60 por 1,60, tú puedes cambiarla entre 1,60, 1,60 y 1,40 y 1,60. Pero no puedes poner una ventana, por ejemplo, de 2x2. No existe, no está hecha. No está ese tipo preparado. Por lo tanto, una de las cosas que más usualmente haréis será adaptar un tipo a otro tamaño, a otro aspecto o a otra tipología, ¿vale? Para esto, en todos estos elementos constructivos, sean muros, sean suelos, sean ventanas, sea lo que sea, en todos ellos podremos editar el tipo, que ya lo vimos el día anterior para explicaros todo el tema de los parámetros, del dato de identidad, etcétera. Pero aquí en medio está toda la cuestión geométrica, que es lo que yo estaba contando. En una ventana, por ejemplo, tenéis cuestiones geométricas bastante complicadas. Tenéis la anchura de la junta, tenéis el grosor del antepecho,
tenéis la anchura del marco, o sea, un montón de datos como súper precisos que a lo mejor no os interesan tanto, no queréis modificarlos. Pero si queréis cambiar la altura y la anchura, pues evidentemente tendréis que modificarlo aquí. Pero claro, si modificáis directamente tal cual estas dimensiones, habrá un problema. El problema es que aquí arriba en el tipo pone 1,60 por 1,60, pero ahora cuando le doy a aceptar, esto ahora mide 2 metros por 2 metros. Entonces el problema que hay es que esto se llame 1,60 por 1,60 no significa necesariamente que esto mida 1,60 por 1,60. O sea, este es el nombre del tipo y dentro están las dimensiones del tipo. Por lo tanto, tenéis que tener mucho cuidado con la coherencia, con la concordancia de los tamaños de los elementos con los nombres de las cosas. Para eso, lo más importante es que podráis cambiar el nombre, en este caso podemos cambiar el nombre por 2000 por 2000, por ejemplo, para que haya coherencia, o bien, si mejor es así, duplicamos para no perder el anterior, duplicamos y así podemos ir cambiando los nombres, ir cambiando los tamaños de manera a la carta e ir pudiendo a partir de uno hacer otro, a partir de un hijo hacer otro, a partir de un familiar hacer otro y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Esto puedes cambiar 3×3, puedes cambiar tantos como queráis. ¿De acuerdo? Y eso irá cambiando, ¿vale? Los tamaños y con los tamaños irá cambiando también el aspecto y todo eso. Esta es la magia de la familia. Esto es lo que no hacen los bloques de CAD. Los bloques de CAD no se autoajustan. ¿Lo veis? Esto es lo que diferencia claramente una familia de un bloque de CAD. ¿Por qué? Pues porque los bloques de CAD tú puedes hacerlos más grandes, hacerlos más chicos, pero los puedes hacer más grandes y más chicos todos por igual. Aquí no. Aquí le estamos haciendo más grande todo, pero los marcos, las manillas y lo que son los elementos pequeños continúan igual, continúan todos con la misma tamaño. Es decir, el tamaño de este marco que tiene que tener 5, 6, 7 centímetros, pues continúa exactamente igual, sea la ventana más grande o más pequeña, porque es que realmente así es como se fabrica. Se fabrica toda con el mismo perfil, sea más grande o sea más pequeña. Por lo tanto, como podéis ver, podéis generar familias propias a partir de familias que ya tengan hechas anteriormente. ¿De acuerdo? Esto se llama duplicar tipos o modificar tipos. ¿De acuerdo? De una familia que se llama ventana batiente de 2 hojas, lo que hemos hecho ha sido generar de un tipo, generar otro. ¿Vale? Esto lo podéis hacer con todas y cada una de las familias, sean familias cargables o sean familias de sistema. Es decir, podemos modificarlo hasta que nos cuadre cómo está creado y cómo está, digamos, hecho. ¿Vale? Además de esta opción, que es una opción bastante interesante, modificar los tamaños, también os podéis encontrar en algunos casos opciones avanzadas o opciones, digamos, como muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que ocurre en esta puerta doble hoja que he creado, que he puesto, esta puerta doble hoja tiene una funcionalidad especial integrada dentro de la familia, que es la abertura. ¿Vale? La abertura es cuántos grados abre la puerta. ¿Vale? ¿Cuántos grados está abierta la puerta? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve principalmente para el 3D, para cuando estoy viendo el modelo en 3 dimensiones, ver cuánto está abierta la puerta, ¿vale? Esto simplemente modificando este número, pues tú puedes ver cómo la puerta se va abriendo o se va, digamos, cerrando, ¿vale? Según los grados de abertura que le pongas en la misma. Esto, como veis, sirve para, sobre todo, el 3D, ¿de acuerdo? Esto es muy útil en puertas y normalmente las familias de puertas que están bien hechas lo traen integrado, la familia de puertas más exclusivas, las que están más digamos, mejor hechas, lo tienen. O otra de las opciones que hay también en esta línea, veis, esta por ejemplo no lo trae, esta trae el texto este que hablábamos antes, pero no trae la posibilidad de abertura, ¿vale? Y otra de las familias que es muy interesante para trabajo en 3D y este tipo de funcionalidades avanzadas es la ventana, ¿vale? Las ventanas, hay muchas ventanas también que tienen la posibilidad, voy a ir a las ventanas, aquí en ventanas tenéis muchas posibilidades con el tema de persiana, por ejemplo. Las ventanas también
es muy interesante que muchas familias de ventana vienen preparadas para un poco parecido, para subir y bajar lo que sería el mecanismo. ¿Qué es esto del mecanismo? Pues ni más ni menos que la persiana. Podéis hacer que la persiana suba o baje para que el aspecto en el modelo sea con la persiana subida o con la persiana bajada, ¿de acuerdo? Persiana abajo, persiana arriba, ¿de acuerdo? Para que veáis cómo funciona. Persiana abajo, persiana arriba, persiana abajo, persiana arriba. Esto ya viene integrado en la familia y son, como estáis viendo, otras funcionalidades o funcionalidades avanzadas que os podéis encontrar en las familias. Porque es que la familia, aunque yo os haya dicho que se parece a un bloque de AutoCAD, esto es mucho más que un bloque de AutoCAD, como podéis suponerlo. Es mucho más complicado fabricarla, mucho más útil usarla y mucho más valioso que un bloque de AutoCAD, porque además pues tiene, como veis, concordancia y mucha facilidad para poder gestionarlo. Esto sería elementos de familia cargables, que son las más fáciles de cambiar. Y por último, dentro de esta modificación de familia que estamos viendo, esta última parte, vamos a aprender a modificar muros, ¿vale? Que va a ser, digamos, donde nos vamos a quedar, ¿vale? El próximo día vamos a aprender a modificar otro tipo de familia antes de empezar con el apartado de visualización. Vale, cuando empezamos a modificar muros, ya el día anterior vimos que los muros podemos editarlos y cuando lo editas, ¿vale? Cuando tú editas un muro, te encuentras información de todo tipo, te encuentras información de datos de identidad, propiedades analíticas, etcétera, etcétera. Y donde no entramos el día anterior, que es el dato principal para los muros y para los elementos constructivos de sistema, es en la estructura. Es decir, la diferencia también que tenemos entre las familias de cargables o las familias que vienen de fuera y las familias de sistema, muros, suelos, cubiertas, etcétera, es que las familias cargables no tienen una estructura, no tienen modificación de sus capas, pero las familias de sistema sí tienen modificación de sus capas. Tú puedes variar la composición capa a capa, como si fuera una tarta, de este elemento constructivo para poder tener este efecto o esta información que es ni más ni menos que la posibilidad de determinar cada capa de qué está construida, cómo está compuesta y cómo está, digamos, proporcionado toda la información, ¿vale? Podemos ir, como estáis viendo, definiendo el elemento constructivo por cada uno de sus elementos individuales, ¿vale? Este trabajo, como estáis viendo, es un trabajo bastante tedioso porque supone saber el espesor y el material de cada una de las capas y, por supuesto, es un trabajo que diferencia el proyecto de un lot 200 a un lot 300 o incluso de un lot 300 a un lot 400. O sea, este muro está más que suficiente para lo que es un lot 200, es suficiente porque tenemos un grosor aproximado y un material aproximado. Sin embargo, este muro ya tiene como mínimo una definición lot 300 porque ya tenemos todas sus capas, todos sus grosores y todos sus materiales, ¿vale? Si además el material tuviera su marca y modelo y cómo se fabrica, sería un lot 400, ¿vale? Esa es la diferencia entre los diferentes niveles de definición, ¿vale? Pues bien, cuando yo quiero editar un muro para aumentar su nivel de definición, yo tendré que editar el tipo y a partir de la edición del tipo, editar su estructura. La edición de la estructura, como estáis viendo, recuerda mucho a los programas de certificación energética o los programas de, digamos, tipo CIPEMEP, C3X. Si alguna vez habéis utilizado algún programa de tema de eficiencia energética, os recordará mucho. Porque es lo mismo, son diferentes capas e incluso el programa automáticamente calcula los valores de resistencia térmica y masa térmica, ¿vale? Evidentemente, cada una de las capas tiene un grosor y ese grosor que aquí está revelado en metros, si tú lo varías, si tú cambias el grosor y le das a aceptar, varía el grosor de todo el muro y visualmente veis cómo mengua, cómo varía el grosor, ¿vale? Para poder trabajar de manera lo más inteligentemente posible, lo ideal es que sepáis que cuando modelamos un muro
y sabemos que vamos a ir variando su grosor, por ejemplo, si tenemos aquí este suelo y como estáis viendo, si quiero separarme, si quiero estar alineado, no quiero separarme del borde, pero voy a estar, porque todavía no tengo claro de qué está hecho el muro, voy a estar continuamente uniendo y modificando las capas de su grosor. Es muy importante que entendáis que los muros cuando los dibujo, los puedo dibujar de tres maneras diferentes, al menos de tres maneras diferentes. Cuando yo dibujo un muro, puedo dibujarlo de tal manera que el eje del muro sea la línea que dibujo, que el muro se adose a la cara exterior de la línea que dibujo, es decir, que vaya al eje del muro, que vaya a la cara exterior del acabado, que sería esta opción, ¿vale? El muro que dibujo se aloja en la cara exterior del acabado, así de este modo, y la siguiente opción sería que se aloje en la cara interior del acabado, ¿vale? Quedaros con esas tres opciones, que son las tres opciones que más vais a utilizar. O por la cara interior o por la cara exterior, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué os recomiendo yo? Yo os recomiendo que la del eje del muro no la utilicéis casi nunca, sobre todo para cerramientos de exterior. La que utilicéis por defecto es que la línea se adose al acabado exterior del cerramiento o del muro en este caso. ¿Por qué? Porque cuando yo varío, cuando yo cambio el grosor de este muro alineado según el eje del muro, cuando yo cambio de 20 a 30, de 30 a 40, el problema es que me toca, si quiero conservar la misma línea, me toca irlo moviendo hacia arriba o hacia abajo, o bien así desplazándolo, o bien con las flechitas, si tocáis las flechitas veréis cómo se mueve, me toca, a la vez que cambio el grosor, me toca moverlo. Sin embargo, cuando yo cambio este, que tiene también un grosor inadecuado, cuando yo lo cambio y le pongo, por ejemplo, que este tiene 0,50 y le doy a aceptar, cuando lo cambio, realmente se queda con la línea por el exterior en su sitio y por lo tanto trabajo menos. No tengo que estar continuamente recolocando ni recuperando, digamos, la forma. Entonces, esta manera de trabajar a través de líneas exteriores de muro para envolventes, sobre todo si tenéis medianeras o fachadas, es lo más recomendable, ¿de acuerdo? De esa manera podemos controlar que aunque cambien los grosores del muro, no nos vamos a meter en terreno que no es nuestro, ¿vale? Además, como ya veremos, esto lo vamos a dejar para el próximo día, porque no da tiempo a terminarlo, ya iremos viendo cómo insertar nuevas capas y también qué tipos de materiales podéis meter. A esto no vamos a ahondar mucho, como podéis suponer, esto es bastante profundo, bastante completo. De hecho, hacer una buena biblioteca de materiales adaptado a la normativa española todavía es un reto para el mundo BIM, ¿vale? Todavía no existe los materiales BIM adaptados al código técnico, no existe, aunque os sorprenda. Después de 10 años de BIM más o menos profesional y más de 10 años, más de 20 años casi, no 20 años, 14 años de código técnico, llevamos ya 14 años con el código técnico y unos 10 años con el BIM ya funcionando de manera seria. Todavía no existe, o por lo menos no existe a nivel público, a nivel privado, si es verdad que muchos estudios ya lo tendrán hecho, pero a nivel privado no existe la posibilidad de seleccionar los materiales de según código técnico, según catálogo de elementos constructivos. Ya veremos que la biblioteca de materiales que nos vamos a encontrar es una biblioteca de materiales bastante genérica y que no es completa, ¿vale? Sobre todo a nivel de datos técnicos, ¿vale? No aparecerán bien ni los datos de aislamiento, ni los datos de cerramientos, no aparecen materiales como por ejemplo la termoarcilla, ni el ladrillo, tampoco hay tipos de ladrillo muy amplios. Por ejemplo, si le pones aquí ladrillo, ya sabéis que existen muchos tipos de ladrillo y solo está el ladrillo común, albañilería, etcétera, etcétera. Esto lo veremos el próximo día. Ya veremos que esto no tiene nada que ver con los tipos de elementos constructivos que nos solemos encontrar en el día a día en España. Por lo tanto, esto ya veréis que va a ser una aproximación. El próximo día seguiremos por aquí y veréis que esto es ni más ni menos que un proceso que está en marcha. Es decir, el objetivo, ya veréis, será ir creando poco a poco una biblioteca pública de estos materiales que tengan sentido, lógicamente, ¿vale? Pues bien, este sería, digamos, el trabajo de hoy. El objetivo era, como habéis visto al principio,
ver el tema de insertar familias y gestionar habitaciones, que yo creo que lo hemos visto bastante bien, no nos ha quedado gran cosa en el tintero. Es cierto que el próximo día vamos a empezar por lo que nos ha quedado de los muros, por la gestión de los muros, y vamos a pasar también a hacer suelos y cubiertas, y a partir de ahí empezaremos a hacer planimetría y visualización, ¿vale? Vamos a poner haremos cotas, aprenderemos a poner cotas, aprenderemos a poner notas, aprenderemos a hacer cositas que son necesarias para los planos, gestión también de cartelas, cosas por el estilo. Bien, yo por mi parte ya estoy, porque lo que me queda me tardo más de 5 o 10 minutos en contarlo, no quiero pasar mucho de la hora. Y nada, quiero dejar estos últimos minutos, si queréis, para hacer alguna consulta, para recordaros también que la próxima clase que tenemos es el día 7, ¿vale? Que sería el próximo lunes, a la misma hora. Y que, bueno, si tenéis alguna duda o si os ha surgido cualquier problema, que me lo digáis, ¿vale? Yo creo que de todas maneras, hoy ya hemos visto alguna dudilla por aquí, sobre todo el tema del instalador de la librería. Esto queda grabado, por supuesto, para el que tenga un poquito más de inquietud y quiera verlo más a fondo, ¿vale? Sobre todo para el tema de seguimiento, por si algún día surge alguna duda. Y nada, no sé si anda por ahí Carlos. Yo sí, ¿no? solamente para agilizar, sí. como sé que hay gente que no sé por qué no ha asistido a esta clase, os voy a mandar a todos estas 3 primeras sesiones en vídeo. No voy a esperar al final, sino para el fin de semana, a ver si las puedo mandar mañana, por si alguien quiere andar, trastear y tocar y dar, y así le podéis preguntar alguna dudilla a Bernat el lunes y demás. Y el lunes mando un recordatorio antes de empezar, porque yo sé que como es un día complicado, pues mando un recordatorio a eso de las 5:30 a las 6 para que la gente no se dé más por mail. Perfecto. Venga, muy bien. Muy Gracias bien, a todos. mucho ánimo. Venga, hasta luego. Adiós, Carlos. Gracias. Adiós.